Capítulo 141. Un itinerario implacable. Una gala benéfica no podía durar para siempre. El dinero recaudado tenía que gastarse. Así que, una vez terminadas las vacaciones de Año Nuevo, los programas de ayuda de UNICEF se pusieron en marcha de nuevo. Con Henry a cargo de la logística y el papeleo, Audrey Hepburn se entregó al trabajo con una energía que dejó atónitos incluso a los empleados más jóvenes. Nunca dejó de moverse. Visitó proyectos en África, el sur de Asia, Centroamérica y Sudamérica, y a menudo se unió a las operaciones de campo. Los programas de UNICEF eran lo suficientemente amplios como para que los viajes pudieran dividirse en varias fases. De lo contrario, ninguna persona podría controlar el ritmo. Para Hepburn, la expectativa no era simplemente aparecer, sonreír a las cámaras y escribir un informe. Se involucró plenamente. África, sin embargo, trajo consigo sus propias complicaciones. Cada vez que entraban en un país del continente, un destacamento de paz de la ONU los seguía. Incluso su presencia. Trabajadores humanitarios desarmados acompañados de cascos azules tuvo repercusiones en la política local. Otras regiones no justificaban tal escolta. ¿Cuánta influencia deberían ejercer esas tropas? Se convirtió en una cuestión espinosa para los diplomáticos en Nueva York. La ONU no contaba con un número ilimitado de soldados para desplegar en África, ni las potencias occidentales deseaban realmente una estabilidad duradera allí. Un continente fracturado era, perversamente, más conveniente. El cálculo tácito fue cruel. Caos, pero no colapso. Mantener a África lo suficientemente turbulenta como para no rivalizar jamás con el mundo islámico, pero nunca lo suficientemente estable como para erigirse como un bloque de poder igualitario. Así pues, las misiones de socorro de Audrey Hepburn no solo llevaban suministros médicos y alimentos. También conllevaban un bagaje político. Más de una vez, los funcionarios de la ONU dejaron escapar algo delante de Henry Hepburn, solo para reírse y cambiar de tema. Esa noche, mientras Hepburn leía el borrador de un informe de campo, Henry finalmente hizo la pregunta que lo había estado molestando. Jefe, dijo, ¿es normal que la ONU sea tan desordenada? Hepburn levantó la vista, sorprendida. No esperaba que fueras tú quien protestara. Pensé que no eras de los que se preocupan por la política detrás de la caridad. Henry se encogió de hombros. No. Solo quiero saber qué piensas. Sus labios se curvaron en una sonrisa cómplice. ¿Me tomás por la Madre Teresa? La conocí, de hecho. Éramos amigas. Pero yo nunca podría ser como ella. No se puede esperar que una mujer que ha visto Hollywood de cerca mire el mundo con pureza santa. La verdad es que, con que los niños que tenemos delante reciban ayuda, me basta. Henry frunció el ceño. Entonces, mientras el resultado sea bueno, ¿los compromisos a lo largo del camino no importan? Suspiró. No se puede exigir que todos los que trabajan en ayuda humanitaria sean unos santos que se financian a sí mismos y comen hierba en la cuneta. Esa no es la realidad. Henry señaló. Pero no sacas ni un centavo de esto. La mitad del tiempo, usas tu propio dinero para comprar suministros. Hepburn lo despidió con un gesto amable. ¿Y mis gastos de viaje? ¿Mi alojamiento? ¿El personal que viaja conmigo? Todo está cubierto por UNICEF. Incluso tú formas parte de ese presupuesto. No te engañes, tú también estás en una gira con todos los gastos pagados. Henry se quedó en silencio, en conflicto. Ella se suavizó. Claro, me encantaría que cada centavo fuera directamente a los niños. Sería ideal. Pero nuestra presencia aquí no se limita a los envíos de ayuda. Hace unos días, los hombres de un caudillo local hostigaban a las aldeas. Con la llegada de las fuerzas de paz, el hostigamiento cesó, al menos por ahora. Esa paz temporal también forma parte de lo que traemos. Quizás suene desalentador, pero incluso un alivio frágil puede ser invaluable. Sé que no puedo salvar el mundo. Sé que muchos de los funcionarios que viajan con nosotros tienen y otros planes. Pero si esto le da a un solo niño la oportunidad de una vida mejor, ¿no vale la pena? Aunque sea solo una pizca de falsa esperanza, a veces eso es todo lo que se necesita para cambiar el futuro. Henry asintió lentamente, comprendiendo. Finalmente comprendió por qué había seguido a Hepburn todo este tiempo. No era capricho. Después de todo, tenía 60 años. Al principio, quizá le había atraído el aura de una leyenda de Hollywood. Pero ahora, lo que lo retenía allí era algo completamente distinto. Admiración. Ella podía hacer lo que él no podía. Y aunque no deseaba ser como ella, la respetaba por ello. Tras una pausa, añadió. Dicho esto, si ni un solo céntimo llega a los niños, sería imperdonable. O si la ayuda se convirtiera en moneda de cambio. Haz esto por nosotros y recibirás ayuda. Eso no es caridad, es una transacción. Donde trazar ese límite y cada uno tiene su propia respuesta. Para mí, aunque el dinero no se gaste en comida ni medicinas, debería tener un único propósito: salvar a los niños. Era una línea gris, un acto de equilibrio sin una solución perfecta. Y tal vez esa es la razón por la que los superhéroes ocuparon un lugar tan importante en la imaginación de la gente.
Eran ellos quienes estaban dispuestos a quemarse hasta morir solo para iluminar el camino de los demás. Henry no era así. Admitía que ayudar a los demás era noble, pero solo lo hacía cuando era fácil, cuando no le costaba demasiado. No estaba dispuesto a sacrificarse por desconocidos. Se enorgullecía de reconocer la manipulación en cuanto la veía. Conocía los trucos, las tácticas de culpabilidad, los argumentos de ser altruista por el bien común. Su superpoder, en su opinión, era la capacidad de salir airoso sin vergüenza. Acuéstate lo suficiente y el viento te pasará justo encima. Eso era física. Menos resistencia, menos dolor. La vida podría ser así de simple. No quería perseguir una zanahoria interminable en un palo. Así era la vida de un burro. Claro, bromeaba sobre ser un burro kryptoniano, pero aún así, un burro al fin y al cabo. Y, sin embargo, allí estaba él, agotando sus fuerzas junto a Eburn. Se dijo a sí mismo que era solo porque lo hacía feliz. Ayudarla lo hacía feliz. Si Eburn alguna vez se hubiera vuelto hacia él y le hubiera dicho, Henry, hagamos volar la Tierra hoy, podría haber sonreído, hecho crujir los nudillos y lanzado, universo Marvel, celestiales incubándose en el núcleo del planeta, ¿o no? La única razón por la que la Tierra seguía intacta era porque, en el fondo, Henry sabía que no era Superman. Aún no tenía ninguna prueba de ser kryptoniano, y mucho menos de estar a la altura de Kal-El. A veces se preguntaba qué habría sido de la cápsula de escape que lo trajo hasta aquí. Si los soviéticos la habían conseguido, lo más probable era que ya estuviera desmantelada. Típico. Capítulo 142. Vacaciones forzadas. Cuando finalmente se presentó el último informe de campo de UNICEF, tanto Audrey O'Burn como Henry dejaron escapar un largo suspiro colectivo de alivio. Desde finales de enero, habían estado viajando sin parar. 3 meses y medio de viajes consecutivos, inspecciones interminables, conferencias de prensa y misiones de socorro. Para mayo, incluso O'Burn recibió la orden de tomar un descanso obligatorio. No porque ella lo deseara, sino porque la ONU había llegado a su límite. Las fuerzas de paz estaban demasiado desbordadas. A menos que el Consejo de Seguridad aprobara más tropas, una imposibilidad política solo para una misión humanitaria, simplemente no quedaba nadie para escoltarlas. El despliegue de tropas no fue una obra de caridad. Salió de los presupuestos de la ONU, no de UNICEF. Y el dinero de la ONU no cayó del cielo. Cada soldado significaba más gastos para los Estados miembros. Nadie iba a autorizar el envío de fuerzas adicionales solo para que Eburn pudiera mantener su agenda funcionando como un reloj suizo. Así que el mensaje fue claro. 2 semanas de descanso. No negociable. La decisión era suya. Quedarse en Nueva York y seguir exprimiendo a multimillonarios en galas, o regresar a Suiza y descansar de verdad. La respuesta era obvia. Por eso Henry se encontraba ahora sentado en la cabina de primera clase de un vuelo transatlántico, junto a Eburn, con destino a Zúrich. Esta vez, ella misma pagaba la cuenta. Los asistentes estaban atentos, los asientos eran lo suficientemente anchos como para tragarlo entero y, por una vez, a Henry no le importó reducir la velocidad. Claro, con su supervelocidad podía condensar días de trabajo en horas. Pero eso no significaba que el tiempo libre fuera inútil. Todo lo contrario, el lujo de perder el tiempo se sentía apreciado. Por una vez, no corría delante de todos. Simplemente estaba, sentado. Leyendo. Respirando. El vuelo directo duraría unas 7 horas y media. Henry pasó la mayor parte del tiempo absorto en un libro, anotando ocasionalmente ideas inconclusas para mejorar las funciones de Linux en un cuaderno desgastado. En línea, no tenía mucho tiempo para socializar, pero bajo el nombre de usuario CK, ya se había forjado una reputación en la comunidad de código abierto como un colaborador serio. El propio Linus Torvalds incluso ofreció colaborar en un foro. Enrique no lo había aceptado. No le hacía falta. ¿Para qué buscar el protagonismo? No todos los rebeldes querían un indulto imperial. A veces era mejor permanecer en la sombra, como un bandido que nunca piensa rendirse. Hoy, sin embargo, su enfoque no era el código sino la literatura rusa. En sus manos. Una primera edición en ruso de Guerra y Paz, volumen 4, con la firma de Tolstoy. La colección privada de Audrey. Poseía toda la colección firmada y, a diferencia de la mayoría de los coleccionistas, creía que los libros estaban hechos para ser leídos, no para guardarse en bóvedas climatizadas. Así que, cuando Henry se lo pidió, ella lo animó a tomarlo prestado. Ella no sabía leer ruso y pensó que era una pena dejar los volúmenes en silencio. Ahora estaba inmerso en las tangentes filosóficas de Tolstoy sobre la caída de Moscú ante Napoleón, preguntándose cuántas capas de desesperación autoindulgente se suponía que representaba el noble protagonista, cuando una onda de ruido se extendió por la cabina. Los pasajeros se inclinaron hacia las ventanas, murmurando emocionados. Henry levantó la vista. Volaban alto, por encima de la línea de nubes, donde el mundo exterior solía ser solo un cielo negro como el terciopelo, la luna y las estrellas. Pero esa noche, algo más había ahí fuera. Un incendio.
Una llama anaranjada y giratorio flotaba en el cielo, con zarcillos que se extendían hacia afuera como serpentinas vivientes y cambiaban de forma a cada segundo. ¿Es esa la aurora?, preguntó alguien. Ni hablar. Las auroras tienen simetría, estructura. Esto y esto es diferente. Hermoso, pero caótico. Entonces, ¿qué diablos es? Ni idea. Pero se mueve. La charla llegó fácilmente a oídos de Henry. Incluso Eburn levantó la vista de su libro y miró por la ventana ovalada. Henry, dijo suavemente, ¿qué crees que es eso? Siguió su mirada a través de otra ventana, con el ceño fruncido. La imagen lo atormentaba, familiar, pero difícil de ubicar. ¿Algo del pasado? ¿O del futuro que apenas recordaba? Aún así, la mayor parte de la radiación cósmica nunca atravesó la capa de ozono. Y el fenómeno no descendía hacia la Tierra. Fuera lo que fuese, no parecía una amenaza inmediata. No lo sé, admitió. Eburn le sonrió, divertida. Eso sí que es raro. Extendió las manos. Cuanto más aprendes, más te das cuenta de lo mucho que desconoces. Pregúntale a cualquier erudito de verdad. Te dirá lo mismo. Ella inclinó la cabeza. ¿Crees que puedes sacarle una foto? Henry extendió la mano, sacó el estuche de una cámara y le puso un objetivo para poca luz. Sus habilidades fotográficas eran, como mucho, de aficionado, así que le pasó la cámara y empezó a bloquear la luz de la cabina con una manta, dejando solo el objetivo pegado al cristal. Los reflejos son el enemigo. Elimina la luz extra y puede que consigas algo. Tomó una foto de prueba, ajustó la configuración con cuidado y tomó algunas más. No sabrían si algo salió hasta que revelaran la película, pero ese no era el objetivo. Eburn, siempre romántica, quería recordarlo con sus propios ojos de todos modos. Henry, sin embargo, seguía observando. Su visión penetraba la atmósfera con una claridad inhumana. Y lo vio. Una lanzadera, planeando demasiado cerca de la tormenta de fuego en el cielo. En un instante se movía libremente. Al siguiente, fue atrapada. Atrapada por la energía turbulenta. Los motores chisporrotearon, y luego, silencio. La nave quedó suspendida en el cielo, como una mosca en ámbar. El estómago de Henry se tensó. Esto no fue solo un bonito espectáculo de luces. Alguien, estaba aquí. Capítulo 143. El incidente del Endeavour, una lanzadera averiada a la deriva en órbita. ¿Debería Henry intervenir? Ni una posibilidad. No había subido allí a encender fuegos artificiales para obtener publicidad gratuita, y mientras esa cosa no se estrellara en su avión, no estaba dispuesto a hacerse el héroe. Entonces cerró la ventana, volvió a sentarse y tranquilamente abrió nuevamente Guerra y Paz. Los demás pasajeros también perdieron el interés pronto. Algunos tomaron fotos y luego volvieron a sus bebidas, sus libros o sus películas a bordo. Como cualquier maravilla, si la contemplas un buen rato, se convierte en ruido de fondo. Horas después, el avión aterrizó sin problemas en el Aeropuerto Internacional de Ginebra. Su conductor, que ya había reservado con antelación, esperaba en la zona de llegadas con un elegante cartel. Desde allí, el viaje transcurrió sin incidentes. Regresaron a la granja de Audrey-Bourne-Tolochenaz, una modesta propiedad del siglo XVIII con 2 plantas, un desván, huertos, un huerto y un césped ondulado que antaño había sido su orgullo. En los últimos años, la ONU le había quitado todo el tiempo. El jardín estaba más descuidado de lo que le gustaba admitir. Robert Walters, que vivía con ella, era más un cuidador de perros que un jardinero. Su pasión residía en los 5 Jack Russell Terriers que Audrey le había regalado por su 50º cumpleaños. Mish, Toby, Penny, Pizzer y Jackie. Un pequeño ejército de colas meneantes, siempre listos para el caos. Aparte de Audrey, Robert y una criada que venía a diario, la granja estaba tranquila. Los hijos de Audrey ya eran mayores y solo la visitaban de vez en cuando. Henry se había convertido prácticamente en el tercer inquilino. Originalmente, había planeado alquilar en el pueblo, pero Audrey le había ofrecido una habitación libre. Más fácil para trabajar, más fácil para hacer recados. Era, en muchos sentidos, como un criado a la antigua usanza que vivía bajo el mismo techo que su jefe. No había puerta, solo un seto y un arco de piedra. El coche entró directamente, y antes de que Henry sacara las maletas, empezaron los ladridos. Audrey se animó al instante. El cansancio del vuelo desapareció al ver a los perros arremolinándose. Henry abrió la puerta, le ofreció una mano para ayudarla a bajar y se preparó para cuando 5 misiles de pelo se dirigieron hacia ella. Tranquilos, tranquilos. Rió Audrey, agachándose para acariciarlos a todos. Tenía un método. Mano izquierda, mano derecha, rotar, nunca priorizar a uno sobre el otro. Robert salió al porche sonriendo. Bienvenida a casa. Abrazó a Audrey con cariño mientras los perros, sintiéndose traicionados, se giraban hacia Henry. Suspiró, se inclinó y les dio un par de palmaditas en la cabeza, sin mucho entusiasmo. Eso pareció suficiente para que lo perdonaran, y procedieron a entretejerse entre sus piernas mientras él cargaba las bolsas dentro.
Mientras tanto, Audrey relataba la extraña visión desde el avión. Vimos algo rarísimo. Una llama sobre las nubes. Hermosa, pero inquietante. Incluso tomamos fotos. Cuando Henry las revele, lo verán. Ah, eso, dijo Robert con conocimiento de causa. Salió en las noticias. La NASA afirma que fue una erupción solar, lo suficientemente cerca de la Tierra como para causar problemas. Un momento desafortunado. La primera misión STS-49 del Endeavour se vio afectada. El transbordador sufrió graves daños. La sonrisa de Audrey se desvaneció. Oh, no. ¿Estaban los astronautas a salvo? Estarán bien, dijo Robert con naturalidad. Aunque la NASA no pudiera con ello, siempre quedan los X-Men. El grupo de poderes más extraño del planeta. Seguro que alguien será útil. Henry casi puso los ojos en blanco. Esto, era precisamente lo que lo inquietaba de este mundo. Los mutantes no solo eran controvertidos, eran convenientes. Si algo salía mal, llamar a los mutantes. Si algo salía mal, culpar a los mutantes. Los superhéroes, al menos, eran amados y odiados a partes iguales. Los mutantes cargaban con todo el peso sin ser el centro de atención. Y Henry, que podía pasar por una cara más entre la multitud, no tenía intención de ofrecerse voluntario para ese desastre. ¿Erupción solar? ¿En serio? ¿Esa era la versión oficial? Si realmente hubiera sido una eyección de masa coronal, la Tierra ya estaría azotada por tormentas electromagnéticas, sin poder soportar el impacto de un desafortunado transbordador. ¿Y el silencio de todos los astrofísicos del planeta? Un encubrimiento evidente. Pero, una vez más, no era asunto suyo. Su ropa sí lo era. Deshizo las maletas, metió la ropa en la pila de ropa sucia y siguió con su noche como si nada. A la hora de cenar, Robert estaba en la sala de estar, acariciando perros y viendo las noticias, mientras Henry cortaba verduras en la cocina junto a Audrey. No era servidumbre, era necesidad. Audrey podía preparar la cena rápidamente cocinando para dos. Pero cuando Henry comía, era como alimentar a 3 o 4 bocas más. Si cocinaba sola, se sentiría como si estuviera organizando un banquete cada noche. Así que él se unió, y el resultado fue un banquete más rico y variado. A nadie le importó, sobre todo porque Henry nunca dejaba sobras. ¡Ja! Ya lo llamé. Exclamó de repente Robert desde la otra habitación. Audrey levantó la vista de su tabla de cortar. ¿Qué pasa? Las noticias lo acaban de confirmar, respondió Robert. La tripulación del transbordador Endeavour fue rescatada por los X-Men. Todos los astronautas están sanos y salvos. El presidente les dio las gracias personalmente. El profesor Javier incluso recibió una medalla por ello. Oh, gracias a Dios, exhaló Audrey aliviada. ¿No hubo bajas, entonces? No lo dijeron, así que probablemente no sea nada grave. Las malas noticias corren rápido. Si hubiera habido muertes, ya nos habríamos enterado. También afirman que el peligro de erupciones solares ha desaparecido. Henry no dijo nada, pero el pensamiento lo carcomía. Llamarada solar. Transbordador averiado. X-Men despachados. Las piezas del rompecabezas encajaron en su lugar, alineándose con algo que medio recordaba de otra vida. Fénix Oscuro. La infame película donde nadie, ni héroe ni villano, salió bien parado. Un incendio cósmico, mutantes abrumados, una amenaza alienígena mal escrita en el guión. Henry frunció el ceño. Si eso era realmente lo que él pensaba que era, y entonces este mundo estaba a punto de volverse mucho más complicado. Capítulo 144. Un llamado de ayuda. Henry no buscaba problemas. Pero, al parecer, los problemas tenían su número enmarcado rápido. Estaba agachado en el jardín, arrancando maleza, cuando uno de los Jack Russell y de Audrey decidió que la tierra necesitaba una nueva capa. Una lluvia de tierra le dio a Henry en plena cara. Audrey se echó a reír y, traidora como era, no hizo ningún esfuerzo por detener a su perro. Henry escupió arenilla, secándose la cara, y pensó en cómo decir estofado de perro en francés. Quizás esta noche podría convencer a los dos viejos tortolitos de que una comida sustanciosa y medicinal era justo lo que necesitaban. ¿Faltaban hierbas? No había problema, volaría de buscarlas él mismo. Su visión de calor ya le picaba, apuntando hacia un trasero que se mecía, cuando la voz del ama de llaves sonó desde adentro. Henry. Teléfono para ti. Henry parpadeó. ¿Para él? Eso nunca pasaba. Las llamadas siempre eran para Roberto Audrey. ¿Quién es? Preguntó. La criada negó con la cabeza. No sé. Inglés. No paraba de decir Henry, Henry. No entendía nada más. ¿Hablas inglés? Ven rápido. Henry se sacudió el polvo con un suspiro. ¡Qué lengua tan internacional! Intenta hablar solo inglés en Europa y verás qué tal. Pero no era momento para sarcasmos. Quizás solo intentaba fichar a Audrey a través de su asistente. Eso pasaba mucho en Nueva York. Le hizo un gesto con la cabeza a Audrey, ella todavía estaba ocupada con sus plantas, y corrió adentro hacia el teléfono.
Habla Henry, dijo con suavidad en inglés. ¿Quién llama? Se escuchó una voz de mujer. Fresca y precisa. Soy Raven. Quizás me conozcas como Mística. X-Men. Hacer clic. Henry colgó el auricular tan rápido que vibró. No lo suficiente como para romperlo, pero casi. Audrey, saliendo del jardín y quitándose los guantes, lo miró con curiosidad. ¿Quién era? Número equivocado. El teléfono volvió a sonar de inmediato. Audrey arqueó una ceja. No se lo creyó. Henry hizo una mueca y volvió a contestar. Antes de que el receptor tocara su oído, una voz furiosa explotó en la línea. Maldita sea, extraterrestre de mierda. Si me cuelgas otra vez, hacer clic. Henry volvió a colocar el teléfono en su sitio con calma deliberada. Un poco y molesto. Necesita un momento para calmarse. Audrey se cruzó de brazos. ¿Y crees que colgarles de nuevo ayuda? Henry hizo una mueca. Tenía razón. Pero antes de que pudiera defenderse, el teléfono sonó por tercera vez. Audrey le dirigió una mirada que decía adelante entonces, claramente disfrutando del espectáculo. Henry contestó, hablando primero esta vez. Respira hondo. Habla con calma. O te cuelgo. La voz de la mujer volvió tensa, temblorosa por la rabia apenas contenida. Estoy muy tranquila. Tan tranquila que no estoy ya en un vuelo a Suiza para estrangularte. Henry se pellizcó el puente de la nariz. Escuche, señora, pensé que habíamos acordado no volver a hablar. Una ruptura definitiva. Eso es saludable. ¿Me llama a casa de mi jefe? No me ayuda precisamente. Audrey, oyéndolo justo, arqueó las cejas y se tapó la boca con repentina diversión. A juzgar por su expresión, había decidido que se trataba de un enredo romántico. Maravilloso. Justo la impresión que Henry buscaba. ¿Romper por completo? Siseó Mística. ¿Llamas a la eliminación de los X-Men un malentendido? ¿Y crees que eso se soluciona? Henry balbuceó. Nadie murió. Fui amable. Al otro lado de la habitación, Audrey pronunció las palabras fui suave como si las estuviera ensayando para una futura revelación. Luego le dedicó una sonrisa digna de un Oscar y desapareció en la cocina, tarareando en voz baja. Henry consideró vaporizar toda la línea telefónica solo para terminar con su humillación. Basta, espetó Mystique. Si quieres que todo esté a mano, lo demostrarás. Ahora mismo. Te necesito. Disculpa. ¿Desde cuándo somos amigos de llámame cuando quieras y lo dejo todo? No. Para nada. No te lo estoy preguntando. Su voz se volvió cortante. ¿De verdad crees que tengo que pedírtelo? Me lo debes. Y si te niegas, bueno, ya sabes las consecuencias. Eso lo silenció. No porque estuviera de acuerdo, sino porque sabía que Mística hablaba en serio. Finalmente suspiró. Bien. ¿Dónde? Estamos en el aire. Nos dirigimos a hacer clic. Henry colgó el teléfono de golpe por tercera vez, respirando con más alivio solo por haber cortado la conexión. Audrey reapareció, asomada a la puerta. ¿Vas a salir, verdad? Henry gimió. Digamos que, alguien armó un lío y quiere que lo limpie. Un incordio colosal, del tamaño de un mutante. ¿Te mantengo la cena caliente? No te molestes. No tengo idea de cuánto durará esto. ¿Necesitas que llame un coche? Negó con la cabeza. Demasiado lento. Ya, se me ocurrirá algo. Audrey lo estudió por un largo momento y luego simplemente dijo, ten cuidado, niño. Henry agarró su chaqueta, murmurando en voz baja. Sí. Cuidado. A ver si eso impide que los X-Men sean, los X-Men. Capítulo 145. Tensiones a 30.000 pies, maldita sea. Me ha vuelto a colgar. Mística, todavía con su uniforme de campaña amarillo y azul, casi aplastó el auricular del teléfono. Miró fijamente la línea muerta como si pudiera incinerarla de pura rabia. Al otro lado de la cabina del Blackbird, Ang Koi, ahora en su forma de bestia con pelaje azul, se ajustó las gafas con nerviosismo. Raven, ¿de verdad vas a seguir intentándolo? Con todo respeto, llamarlo, no es nuestra mejor opción. Los ojos dorados de Mystique lo miraron fijamente. Ah, ¿sí? ¿Y crees que es mejor confiar en un hombre que manipula la mente de la gente por su propio bien? Al menos Henry solo es un imbécil con boca. No se ha ensuciado las manos con eso. Te lo dije, dijo Charles Xavier, con la voz entrecortada por el arrepentimiento. Le temblaban las manos, los dedos se le movían hacia la boca como si quisiera morderse las uñas, pero se obligaba a no hacerlo. Lo hice para proteger a Jean. Era una niña cuando ocurrió. Lo sabes. ¿Y cuándo exactamente planeabas decírselo? ¿Decírselo a él? La voz de Mystique sonó como un látigo. Ya es un adulto, no un recién llegado, Charles. ¿Ibas a mantenerlo en tu mundo inventado para siempre? Es una persona, no una marioneta tuya. Javier apretó la mandíbula. Yo, nunca encontré el momento adecuado. Mystique soltó una carcajada áspera. ¿El momento justo? ¿Esa es tu excusa?
A su alrededor, los X-Men más jóvenes se encogieron en sus asientos. No estaban dispuestos a meterse en esa tormenta. Los únicos con la edad suficiente para intervenir Bestia y la propia Raven ya estaban encerrados. Charles, normalmente el inquebrantable profesor décimo, estaba encorvado como un colegial castigado, negándose a mirar a nadie a los ojos. Mystique giró sobre sus talones para seguir reprendiéndolo cuando... aporrear. Un sonido resonó en la cabina. Todos abrieron los ojos de par en par y quedaron boquiabiertos. Mystique siguió su mirada, se dio la vuelta y se congeló. Apretado contra la capota delantera del Blackbird, como un insecto en el parabrisas, estaba Henry Brown. El mismo hombre que había estado en Suiza minutos antes. Tienes que ser, Mystique ni siquiera terminó la frase. Levantó una mano. Kurt, tráelo. Pero antes de que Rondador Nocturno pudiera moverse, Henry se desdibujó, como una imagen fantasmal, y desapareció a través del cristal reforzado del avión. Entró, solidificándose como si nada hubiera pasado, y se sacudió el polvo imaginario de la chaqueta. Mystique parpadeó. ¿Cómo? Microvibraciones de ultra alta frecuencia, interrumpió Henry, como si diera una charla TED. Si agitas tus moléculas lo suficientemente rápido, te deslizarás por los huecos de la materia sólida. Algo básico. Miró a Quicksilver, que seguía boquiabierto. ¿Lees, verdad? ¿Te suena la física del instituto? Dale un poco de imaginación a tu don, amplía tus horizontes. ¿O acaso esa elegante escuela tuya nos molestó en darte clases de ciencias? Pietro articuló en silencio. Henry chasqueó la lengua. Ya lo creo. ¿Qué enseñan en casa de Javier? Poderes 101. ¿Cómo no asustar a los vecinos? ¿Quizás un seminario sobre la melancolía con chaquetas de cuero? El cuchillo verbal se hundió profundamente y Charles realmente se estremeció. Henry, ajeno a todo, o simplemente indiferente, le lanzó una mirada a Quicksilver. Pietro, interpretando la señal, salió disparado de su asiento y cedió la silla. Henry se dejó caer como si fuera el dueño del lugar y luego se inclinó hacia Mystique, que estaba en el asiento del copiloto. Está bien, señora. Me ha traído hasta aquí, así que hable. ¿Por qué estoy aquí? No recuerdo haber visto un cheque de los X-Men en mi buzón. ¿Les pagan siquiera? Mystique ignoró el comentario, con la mirada fija. Lo sabías. Lo de Charles. Henry parpadeó con inocencia. ¿Sabías qué? No te hagas el tonto. Señaló a Javier con el dedo. ¿Sabías que manipula las mentes? Henry se giró para evaluar al hombre. No era el apuesto actor de cine. Este Charles aparentaba su edad. 50 y tantos, de porte digno, pero con una mirada cansada. Tenía el aire de un caballero inglés, como si la vida hubiera destrozado a un caballero. Henry sonrió con suficiencia. O sea, no puedo decir que me sorprenda. Los ojos amarillos de Mystique se entrecerraron. Henry extendió las manos. En cuanto lo conocí, intentó meterme en la cabeza. Ni siquiera me preguntó. Muy sutil, profesor. Así que, a ver si lo adivino. Un tipo que se cree la brújula moral de la humanidad, pero se reserva el derecho de hacer trampa cuando le conviene. Sí, no me sorprende. A veces, los bienhechores dan más miedo que los villanos. Se recostó, con los ojos brillantes. Porque los villanos al menos saben que se están pasando de la raya. Los bienhechores, la mitad de las veces, ni siquiera se dan cuenta del daño que causan. Simplemente saben que su rectitud vale la pena. Y que Dios ayude a quien no esté de acuerdo. Charles finalmente levantó la barbilla. Su voz era tensa y quebradiza. No entiendes las circunstancias. No sabes nada de las decisiones que he tenido que tomar. ¿Cómo te atreves a juzgarme? Henry ladeó la cabeza. Está bien. Juguemos. ¿Crees que las leyes medievales eran justas? Ladrones pierden una mano, ojo por ojo. ¿Era cierto? Claro que no. Espetó Javier. El castigo debe ser para rehabilitar, para enseñar. No para mutilar. Henry aplaudió burlonamente. Bravo. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿por qué extraerle pedazos a la mente a alguien es mágicamente diferente? ¿Por qué borrar pensamientos es de alguna manera noble? ¿Qué? Las heridas físicas importan, pero las mentales no. El cáncer es una enfermedad, pero la enfermedad mental no. Intenta decírselo a todos los psiquiatras de Estados Unidos. La compostura de Javier se quebró. No sabes lo que yo sé. Henry sonrió como un tiburón. No necesito hacerlo. Reconozco la arrogancia cuando la veo. Sigues creyendo que tenías razón. El profesor movió la mandíbula, pero no le salieron las palabras. No se atrevió a volver a penetrar en la mente de Henry, no después de lo ocurrido la última vez. Henry se recostó, cruzándose de brazos, disfrutando del silencio. Los Décimo Men se inquietaron, intercambiando miradas inquietas. Mística sonrió con sorna como si hubiera ganado una victoria personal. ¿Y Henry? Se lo estaba pasando bomba.
Estaba tan absorto en la emoción de burlarse de Charles Xavier que no se dio cuenta de lo peligrosa que realmente era la situación en la que acababa de meterse. Capítulo 146. El pecado original de los mutantes. Estamos aquí. La tranquila voz de barítono de Ang Koi rompió el silencio abrasador del Blackbird. Movió los controles con delicada precisión, haciendo descender el avión. El Blackbird no necesitaba pista. Como todo lo demás en el arsenal de los X-Men, estaba décadas por delante de cualquier cosa que los militares pudieran soñar. Donde los ingenieros humanos habían tenido dificultades con los cazas de despegue vertical en la Guerra Fría, máquinas con cargas pésimas y un alcance irrisorio, los X-Men habían resuelto el problema con una combinación de ingenio mutante y tecnología oscura sin complejos. Henry ni siquiera le echó un vistazo. Normalmente, habría sido el primero en analizar su diseño, murmurando sobre relaciones de empuje y ciencia de los materiales. Hoy no. Hoy, su atención estaba fija en lo que yacía debajo. Un pedazo perfecto de la América suburbana. Vallas blancas, césped recortado, y en algún lugar dentro, una chica con el poder suficiente para acabar con el mundo. Jean Grey. Mientras el equipo desembarcaba, Henry se quedó en la escotilla con los ojos entrecerrados. Tal como sospechaba, no se trataba de una misión de rescate. Era una recuperación. Y el objetivo era la hija pródiga de los X-Men. Si esto se parecía en algo a las películas, Jean ya había rozado algo que nadie debía tocar: la Fuerza Fénix. El mismo fuego cósmico que había destrozado la lanzadera en Deagour hacía apenas unos días. La mente de Henry recorrió la línea temporal. Jean liberándose de los bloqueos mentales de Charles. Jean recordando el accidente de su infancia. Recordando a su padre, vivo, pero reticente a recuperarla. Dándose cuenta de que había matado a su madre en ese accidente. 3 heridas. Cada una lo suficientemente profunda como para destrozar a alguien de su edad. Primero, el engaño de Charles. Descubrir que el hombre en quien confiaba había manipulado sus recuerdos. Segundo, la verdad sobre la muerte de su madre. Que Jane misma la había causado. Esta vez no fue una traición, sino una culpa insoportable. Tercero, el último golpe. El rechazo de un padre. Creyendo que la familia sería su salvación, solo para encontrar solo miedo y asco en su mirada. Cualquiera de ellos podría quebrar la mente de un joven. Ella estaba soportando los 3 a la vez. Los mutantes, reflexionó Henry, cargaban con una maldición más profunda que el prejuicio. El mundo los veía como forasteros peligrosos, pero su verdadero exilio a menudo comenzaba en casa. Sus dones no florecían al nacer. Detonaban en la adolescencia, en momentos traumáticos. Y las primeras víctimas casi siempre eran familiares. No fue como haber nacido en medio de la adversidad. Esto fue peor. Crecer con amor, seguridad, con normalidad, y luego, un día, despertar y descubrir que eras un monstruo a los ojos de quienes te criaron. Ese tipo de traición engendró un veneno que caló hondo. Por eso Henry no quería involucrarse. Los mutantes no solo luchaban por la igualdad. La mitad del tiempo, ni siquiera podían confiar entre ellos. ¿Y Jean Grey? Era un polvorín andante, encendido por ambos lados. Henry se agachó mientras avanzaban por el vecindario, prácticamente usando a Mística como cobertura. Para su creciente irritación, parecía menos un refuerzo y más un jugador que había llevado a su personaje de nivel máximo a una zona de novatos, solo para descubrir que el jefe del tutorial era un dios arcano. ¿Eso es todo? ¿Quieres que pelee con el gerente general? Pensó Henry con amargura. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Pagar para ganar y salir? Como mínimo, había perfeccionado el arte de hablar lo suficientemente rápido como para evitar dar puñetazos. Con eso tendría que bastar. Charles lo intentó primero. Se inclinó hacia adelante en su silla, con la voz impregnada de gravedad paternal. Familia. Confianza. Hogar. Pero las palabras rebotaron en Jane como lluvia sobre cristal. Solo oyó traición. Entonces intervino Cíclope. Esta vez no fue el sermón pseudopaternal del profesor, sino Scott Summers, el novio. Sus palabras vacilaron, pero fueron más dolorosas. Jane titubeó. Por un instante, pareció que iba a alcanzarla. Y luego vinieron las sirenas. 3 coches patrulla, luces encendidas, sirenas sonando por las calles tranquilas. Los ojos de Jin se clavaron en ellos. Algo en su interior se rompió. 2 de los coches se elevaron en el aire con un movimiento de muñeca y se estrellaron contra el asfalto como juguetes en una rabieta infantil. El metal se desmoronó. Se oyeron gritos. Solo sobrevivió un coche. La batalla comenzó. Tormenta invocó rayos, pero Jin fue más rápida. Rondador Nocturno intentó lanzarse tras ella, pero sus golpes no tuvieron fuerza. 1 a 1, los X-Men cayeron. Quicksilver se puso en movimiento, más rápido que el pensamiento, solo para ser aplastado en un instante, lanzado al otro lado de la calle como un muñeco de trapo. No volvió a levantarse. Mística apenas notó la cobardía de Henry agazapado tras ella. Toda su atención estaba fija en Jean Grey, ardiendo con el fuego de una diosa.
Y Enrique, observando desde la periferia, se susurró la verdad a sí mismo. Sí y no. No es mi pelea. Capítulo 147. El chivo expiatorio kryptoniano, bonus. Los 10 men más jóvenes se habían apresurado a obedecer la orden del profesor Javier, pero Mística dudó. Sabía que no era así. Luchar contra Jin no era la solución. No hoy. Y no cuando los secretos de Charles habían contribuido a encender el fuego que ahora amenazaba con consumirla. Entonces Mystique hizo lo único que podía. Dio un paso adelante lentamente, con la voz suave y las palmas abiertas, como si se acercara a un animal herido. Jin no atacó, al menos no al principio. Respiraba entrecortadamente y sus ojos brillaban débilmente, pero no atacó. Y por un momento, pareció que la apuesta de Mystique podría funcionar. Charles la dejó intentarlo. Quizás quería creer que alguien aún podía alcanzar a Jin. Quizás simplemente estaba desesperado, buscando una solución. Incluso congeló el dedo de Bestia en el gatillo e impidió que los policías supervivientes dispararan sus rifles, encerrando sus pensamientos en un estado de éxtasis psíquico. No se podía culpar del todo a los oficiales. La mayoría de los mutantes no eran a prueba de balas. Ante una amenaza desconocida, su primer instinto había sido apretar el gatillo, no correr. Pero ahora, las armas colgaban flácidas en manos congeladas, tan impotentes como sus dueños. Mystique se acercó sigilosamente, centímetro a centímetro, hasta que finalmente extendió la mano y sus dedos rozaron el brazo de Jin. Si Jin se hubiera dejado llevar por ese toque, tal vez la historia habría terminado aquí. Un abrazo desesperado, algunas lágrimas y una tregua frágil. Pero el Fénix no perdona. En el instante en que se produjo el contacto, Jin estalló. El poder se extendió como una onda expansiva. Mística salió despedida con la fuerza de un proyectil de cañón, abriendo una zanja a través de patios, vallas y asfalto. Desapareció en una nube de tierra y madera astillada. Jin abrió mucho los ojos. Se quedó sin aliento mientras contemplaba la destrucción, horrorizada por lo que había hecho. Por un tembloroso segundo, pareció que iba a correr a ayudar. En lugar de eso, le dio la espalda, se levantó con un pulso de telequinesis y se disparó hacia el cielo. Charles soltó a los demás. Los oficiales se tambalearon, parpadeando, y luego corrieron a ayudar a sus compañeros inmovilizados. Bestia bajó su ar. Su rostro era una máscara de confusión. ¿Qué acaba de pasar? ¿Dónde está Raven? Preguntó, volviéndose hacia Javier. Charles levantó una mano temblorosa, señalando la cicatriz irregular que atravesaba el pueblo. La zanja era tan profunda que su silla de ruedas no podría alcanzarla. Bestia corrió. La trinchera se extendía casi 1 kilómetro, atravesando casas y calles, y terminaba en una pequeña colina de tierra y escombros. Allí, por fin, la encontró. Mística yacía desplomada en el cráter, gimiendo, demasiado destrozada para salir sola. Bestia se dejó caer al pozo, con manos delicadas mientras intentaba levantarla. Pero cada roce le arrancaba un siseo de dolor de la garganta. Logró liberarla, pero el suelo se movió. Una mano emergió de la tierra. Luego otra. Y entonces una figura sucia se abrió paso a zarpazos como un zombi escapando de su tumba, tosiendo y maldiciendo. Hijo de Pei. Pensé que me iba a asfixiar ahí abajo. Espetó Henry, incorporándose y jadeando. Bestia parpadeó, sorprendida. ¿Tú? ¿Qué hacías ahí abajo? Henry le lanzó una mirada, quitándose el barro de los hombros. ¿Qué te parece? Jugar a ser escudo humano. Si no, tu amigo Cambiaformas habría acabado clavado en un poste de la cerca. Porque la verdad era que, en el momento en que el poder de Jin explotó, Henry se movió. Más rápido de lo que nadie podía ver, se abalanzó sobre Mística, recibiendo el impacto de la explosión y arrasándola con ella. La trinchera excavada en Red Oak. Eso fue cortesía de Jean Grey, un kryptoniano muy molesto. No es que hubiera sido tan tonto como para interponerse directamente frente al ataque. No, Henry ya había notado cómo funcionaba la telequinesis de Jin. No era un rayo ni una onda. Era dirigida, empujando objetos específicos. Si se interponían entre ella y su objetivo, simplemente los golpearía a ambos. Y por la forma en que Mística había sido lanzada, su trayectoria la habría estrellado contra un poste de madera dentado. Sin intervención, la veterana Cambiaformas habría quedado ensartada como una rana en un palo. Su capacidad de transformación la hacía más resistente que un humano promedio, pero ella no era Logan. Una astilla de ese tamaño en el pecho la habría matado. Así que Henry intervino. A regañadientes. Bestia, aparentemente tan alterada que había olvidado cómo funcionaba la física, señaló la trinchera con el dedo. Espera, ¿me estás diciendo que hiciste todo esto? Henry resopló, sacándose la tierra de las botas. Claro. Porque cavar una zanja kilométrica es justo como me gusta pasar los fines de semana. Noticia de última hora. Fue tu chica quien nos dejó a medio camino de Jersey. Casualmente, yo también estaba en el viaje. Podrías haber mitigado el daño, presionó Bestia con la voz tensa, como si necesitara un lugar donde descargar su frustración.
La expresión de Henry se endureció. Eres el cerebro de este grupo, ¿verdad? Pues úsalos. Mira esa trinchera. Mira el volumen de tierra desplazada. Eso es fuerza bruta. Ahora imagíname deteniéndola en seco. ¿Sabes qué le pasa a la persona atrapada entre su poder y yo? Señaló con la barbilla a Mystique, que todavía temblaba en los brazos de Beast. Ella sería una pasta. ¿Necesito dibujarte un diagrama? Capítulo 148. Retirada. Raven se sentía flácida en los brazos de Ankh, con el cuerpo pesado y cediendo. Ni siquiera había hecho el diagnóstico, pero no necesitaba una tomografía para saber la gravedad del daño. Mystique no era de las que se dejaban cargar a menos que estuviera a punto de desmayarse. Y la verdad era brutal. Si ese kryptoniano no hubiera interceptado y desangrado la fuerza, si no hubiera acabado esa trinchera con su propio cuerpo, Raven habría terminado hecha una mancha carmesí contra la pared más cercana. Ankh sabía exactamente cómo funcionaba la telequinesis de Jin. Nunca se le había ocurrido lanzarse frente a ella, porque no habría salvado a nadie. La decisión de Henry de amortiguar el impacto fue, a pesar de su sarcasmo, la opción más inteligente. Aún así, la vacilación de Ankh irritaba a Henry. A pesar de su reputación el oficial científico de los X-Men, su diplomático con el gobierno, Bestia no servía de mucho en una crisis. Con razón Cíclope llevaba el manto de líder de campo. Ankh tenía cerebro, sí, pero urgencia, no tanto. Sobre todo cuando esos ojos tristes y preocupados no dejaban de fijarse en la maltrecha mujer de piel azul que tenía en brazos. Henry casi gimió en voz alta. Oye, amigo, llamó Henry, apoyándose tranquilamente en un montículo de tierra. ¿Piensas simplemente mirarla hasta que sane? ¿O es la mirada anhelante tu nuevo poder mutante? ¿Cuál es el factor curativo? ¿Tiene copagos? Eso sacó a Ankh de sus casillas. Sus rasgos bestiales se endurecieron al ajustar su agarre, cargando a Raven como una novia. Tenemos que subirla al Blackbeard. Ahora. De vuelta a la mansión, a la enfermería, a todo. ¿Y tú? Henry suspiró, pasándose una mano por el pelo cubierto de tierra. Supongo que me voy. Alguien tiene que asegurarse de que no me culpen 2 veces por este pequeño desastre. Mientras tanto, la policía estaba sumida en el caos. 2 patrullas habían volcado, con agentes atrapados dentro. Habían sobrevivido solo porque los cinturones de seguridad habían hecho su trabajo, pero estaban atrapados, gritando pidiendo ayuda. Las sirenas sonaban cada vez más cerca. Más policías, camiones de bomberos, probablemente la mitad del condado. Henry puso los ojos en blanco. Justo a tiempo, como siempre. Nunca estaba presente cuando el mundo se acababa, siempre disponible para limpiar los escombros. El pueblo en sí no había salido tan mal parado. Unas cuantas casas destrozadas, cables eléctricos caídos. Ninguna muerte civil, ni siquiera la del padre distanciado de Jin. Solo un trauma enorme y una factura por daños materiales que arruinaría a una pequeña nación. Los Décimo Men no tardaron en explicarse. Con Charles en silencio y conmocionado, se amontonaron en el Blackbeard como un ejército en retirada, despegando antes de que las luces destellantes alcanzaran el bloque. Henry se deslizó a bordo con ellos. La expresión de Charles se relajó al ver que Raven seguía con vida, aunque apenas. Las arrugas de su rostro curtido se suavizaron lo suficiente como para que ya no pareciera una pasa arrugada. De vuelta en la mansión, la enfermería cobró vida. Ankh se movió con precisión, colocando a Raven y a Pietro en plataformas de tratamiento. Solo entonces el equipo comprendió la gravedad de sus heridas. Quicksilver estaba destrozado. Múltiples fracturas por todo el cuerpo. Con una tasa de recuperación superior a la de los humanos normales, pero ni de cerca a la de Wolverine, le esperaban semanas en cama. Por suerte para él, no necesitaría varillas de acero. Bastaría con yesos y reajustes cuidadosos. Raven estaba peor. La fuerza aplastante había causado estragos en sus órganos. Había estado con suero desde el regreso a casa, con sus constantes vitales fluctuando de forma descontrolada, cada pico era una prueba para la habilidad de Ankh. Y lo más cruel de todo, ella seguía consciente. Consciente y hablando. ¿Me has traído hasta aquí solo para ver? Graznó con voz débil pero cortante. Entradas de primera fila para el drama familiar de los X-Men. Menudo espectáculo. ¿Cuánto crees que debería cobrarle la entrada? Henry estaba apoyado en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. Se acercó a su cama, extendió un dedo y presionó suavemente el músculo de su brazo. Oye, no te subestimes. Con lo mucho que me rogaron, ¿cómo no iba a ir a verlo? No hay este tipo de entretenimiento en CNN. Apenas presionó, pero Raven se estremeció violentamente, su cuerpo se movió entre media docena de rostros de dolor. Sin embargo, no emitió ningún sonido. Solo mostró los dientes y lanzó una mirada asesina. Finalmente, Ankh estalló y ahuyentó a Henry de la cama con un gruñido bajo. Henry sonrió, sin inmutarse. ¿Qué? ¿Querías que me enfrentara a Jin? O ella me vence, o yo la venzo a ella. Si es lo primero, no me entusiasma mucho. Si es lo segundo, todos estarían llorando y señalándome.
Así que, la mejor opción. No peleemos en absoluto. Hizo un gesto perezoso, como si la evidencia fuera obvia. Y seamos realistas. Un solo golpe de ella dejó un cañón en el pueblo. Ustedes, los X-Men, fueron derrotados sin hacer mucho progreso. Si me hubiera soltado, ese pueblito habría sido borrado del mapa. ¿Eso era lo que querían? X-Men alzándose orgulloso sobre un cráter humeante. Había una cruel satisfacción en decirlo, al ver cómo la lengua afilada de Mística se quedaba estancada por una vez. Conocía esa presunción, ser intocable en el terreno moral. Finalmente, ella siseó. Pero te quedaste allí parado y dejaste que nos golpearan. Henry se encogió de hombros. Es una niña, Raven. Una niña enfadada, pero niña al fin y al cabo. Deja que te dé puñetazos, que se aguante, y entonces quizá, se calme lo suficiente para escuchar. Si no, solo estás echando leña al fuego. Raven entrecerró los ojos. ¿Ese es tu gran plan? ¿Dejar que nos mate a golpes y esperar que se sienta culpable después? Henry sonrió con suficiencia. Funcionó bastante bien, ¿verdad? La vergüenza es algo muy poderoso. Deberías probarla alguna vez. Raven escupió furiosamente, demasiado débil para hacer algo más que mirar fijamente, mientras Henry se apoyaba contra la pared, luciendo demasiado complacido consigo mismo. Capítulo 149. El problema después. Lo que Henry no dijo en voz alta fue lo obvio. Si una o dos personas hubieran muerto, la culpa de Jean se habría disparado. Esa culpa la habría arrastrado de vuelta tarde o temprano, problema resuelto. Lo que significaba, técnicamente, que no debería haber intervenido para salvar a la mujer de piel azul y lengua afilada que lo miraba fijamente desde la cama de la enfermería. En la versión cinematográfica de este desastre, Mística ya estaba muerta, ¿no? Mística entrecerró los ojos. Entonces, ¿por qué no te dejaste vencer? ¿Por qué nos dejaste ahí como carne de cañón? Henry sonrió con sorna, todo dientes y sin vergüenza. ¿Ves? No lo entiendes. La chica necesita sentirse culpable. Sin eso, una montaña de cadáveres no importaría. ¿Y yo? Se señaló a sí mismo. Soy un extraño. Sin influencia emocional. ¿Y tú? Eres familia. Hay mucha diferencia. Eso fue suficiente para que Scott Summers se enfadara. El líder de campo de los X-Men se abalanzó sobre él, agarró a Henry por el cuello y le gritó. ¿Qué sabes realmente? Tranquilo. Cierra los ojos. Antes de que Scott pudiera parpadear, literalmente, la mano de Henry se levantó de golpe y arrancó la visera de cuarzo rubí de su rostro. Scott maldijo, tapándose los ojos con ambas manos antes de que sus disparos ópticos arrasaran toda la enfermería. Bastardo. Otra vez. Lo único que quería era soltarse y volar a ese alienígena presumido a través de la pared, pero sin el visor no podía arriesgarse. Demasiados compañeros. Demasiadas garantías. Henry hizo girar el visor en su mano como si fuera un juguete. Sigue funcionando. Tan fiable como siempre. Lo lanzó hacia Ororo antes de que pudiera invocar un rayo. Ella lo atrapó por instinto, obligada a detener su ataque para devolverlo a la cara de Scott. Scott volvió a colocarse el visor, con el pecho agitado. No disparó, todavía no. Pero cada línea de su rígida postura denotaba furia. Henry se sacudió las manos y dijo con voz suave. Esto es lo que sé. No toda la historia. Solo lo que he visto. Esa chica de la que perdiste el control. Ahora mismo parece menos una amenaza cósmica y más una adolescente aterrorizada. No llamas a los vecinos para que presionen a tu hija para que se porte bien. Hablas con ella. Por eso no peleé, porque una pelea solo empeora. Hace que todo se vuelva irreparable. No porque le tenga miedo a la fuerza Fénix. Definitivamente no es eso. Dejó que eso se asimilara antes de continuar. Y hay algo más. Solo la he visto un par de veces, pero esta vez, se veía diferente. No solo cambios de humor. Cuando sus emociones se disparaban, podía ver la luz arrastrándose bajo su piel, como fuego en sus venas. Y dolía. Se estremecía de dolor incluso cuando no estaba arremetiendo. Entonces, ¿qué es lo mejor para ella? Tranquilidad. Espacio. Tiempo para adaptarse. Pero y extendió las manos. Eso es lo único que no puedes darle. No después de que volcara coches de policía a plena luz del día. El gobierno no te dejará cruzarte de brazos. Los Décimo Men sabían que no exageraba. Los mutantes no eran agentes libres. El gobierno los toleraba porque existían restricciones. Fuerzas especiales entrenadas para contrarrestar los poderes mutantes, prisiones construidas para anomalías incontenibles. Incluso los niveles Omega como Magneto y Javier podían ser neutralizados con la estrategia adecuada. Para cualquier cosa por encima de eso, cualquier cosa verdaderamente apocalíptica, la Casa Blanca prefería enviar a los X-Men. Por eso Javier tenía una línea directa con el despacho oval en su estudio. La audición mejorada de Henry ya había captado las consecuencias. La Casa Blanca había cortado la comunicación. Javier estaba en su oficina ahora mismo, furioso en silencio. No era un profesor sabio y tranquilo, solo un anciano gritándole a la pared. Raven rompió la tensión.
Su voz seguía débil pero seria. ¿Qué crees que le pasó a Jin? Henry levantó las manos con impotencia. Ni idea. No la he estado vigilando. Supongo. Algo reciente. Parece que se ha metido en un lío y no ha tenido tiempo de digerirlo. Su cuerpo se revela, sus emociones se desbordan y la vida le sigue causando más caos. Scott, aprovechando la oportunidad, exclamó. La misión en Deagour. Tiene que ser la llamarada solar. Cuando nos protegió, la absorbió. Eso es lo que la está destrozando. Si encontramos la manera de liberarla, lo solucionaremos todo. Henry resistió las ganas de reír. Llamar a la Fuerza Fénix una llamarada solar era ya adorablemente ingenuo. Pero nos molestó en corregirlo. ¿Para qué malgastar energía aplastando la esperanza cuando no tenía pruebas ni solución? Así que, en cambio, dijo con suavidad. Perfecto. Parece que ya tienes una teoría. Lo que significa que lo único de lo que nos queda preocuparnos y se recostó contra la pared, recuperando su sonrisa de suficiencia. Y es el gobierno de Estados Unidos. Bestia parpadeó, sorprendida. ¿El gobierno? Vamos, Hank. 2 patrullas destrozadas, agentes heridos, daños materiales por todo el barrio. Si no fuera un X-Men, ya estaría esposada. Henry se señaló el pecho con el pulgar. Y para que quede claro, la trinchera de las afueras. No fui yo. Fue ella. Así que si vienen husmeando, cubridme las espaldas. Si alguien pregunta, ni siquiera he estado en el país. Suiza, cariño. Neutral y nevado. Pensó brevemente en las vallas, los muros y el pavimento que sin duda había destrozado con el impacto, y luego se encogió de hombros. Detalles menores. Nada que no pudiera atribuirse a otro. Henry aplaudió. Bueno, eso es todo. ¿Alguna otra pregunta? No. Genial. Me voy. Y la próxima vez que tengas un drama familiar mutante, no me metas en ello. Se giró, ya a medio camino hacia la puerta. Capítulo 150. ¿Planes de acción? ¿No te quedarás a ayudar? Preguntó Mystique, con una voz más mordaz que débil. No era que lo necesitara como escudo, aunque había demostrado ser útil en ese aspecto. Lo que Raven realmente necesitaba eran más. Con la credibilidad de Javier en entredicho, tenía que consolidar al equipo ella misma, evitar que se desintegrara por completo. La hermandad no era una opción. Estaba demasiado marcada, demasiado política. Los chicos de la escuela no estaban entrenados para la guerra. Eso dejaba a Henry. Extraterrestre o no, era la opción más práctica. Incluso si solo recibía golpes, era una línea de defensa más. Henry se encogió de hombros. ¿Ayudar con qué? Esto es asunto de familia. Si yo interviniera, solo lo empeoraría. Llámame cuando tengas que golpear a extraterrestres. ¿Telenovelas terrestres? No es lo mío. Entonces lárgate de aquí. El equipo, aún conmocionado por su humillante derrota, no discutió. Nadie tenía la energía para rogarle que se quedara, y la propia Raven no quería perder el tiempo intentando forzarlo. Si él no iba a comprometerse, prefería no tener a un extraño presenciando lo que vendría después. Henry sonrió. Permiso para irse concedido, perfecto. No tenía sentido correr hacia el fuego cuando podría estar viviendo cómodamente en paz. Ser un superhéroe no venía con un sueldo. Le dio una palmada fuerte en el hombro a Rondador Nocturno, lo que hizo que Kurt se estremeciera con un ay. De sorpresa, tal como Henry esperaba. Oye, amigo. Guíame y sácame de aquí. No conozco estos pasillos subterráneos, y si me meto en el lugar equivocado, por ejemplo, en un vestuario de mujeres, la cosa podría ponerse fea. Kurt ladeó la cabeza. Pero, esos lugares tienen letreros. Nadie los encuentra por casualidad. Henry sonrió aún más. Alienígena, ¿recuerdas? No lees idiomas terrestres. Ah, cierto. El siempre confiado Kurt se lo creyó sin rechistar. Agarró a Henry del brazo y, ¡zas! Ambos desaparecieron en una nube de humo azufrado. Con el forastero desaparecido, Raven se concentró mejor. No podía incorporarse, pero su voz era nítida al preguntar. ¿Dónde está Charles? En su oficina, respondió Storm. Hombre inútil. Mística había presenciado horrores que Javier jamás vería. Mutantes capturados por soldados, diseccionados en laboratorios, convertidos en sujetos de prueba. Se había infiltrado en las cumbres sola y había asesinado a Trask, el hombre detrás del programa Centinela. No era solo una teniente ni una leal. Siempre había estado dispuesta a actuar. Y ahora, con Javier paralizado, mentalmente, si no físicamente, Raven tomó el control. Hank, necesito que analices lo que Jin absorbió. No me vengas con esas tonterías de las erupciones solares. Su mutación no funciona así. Quiero la verdad. ¿Qué absorbió y qué le está haciendo? Hank dudó. Pero aún necesito monitorear tu estado, la mirada fulminante de Raven lo interrumpió. Corrigió rápidamente. Aunque y mi formación en astrofísica es limitada. Ya he ampliado mi análisis al máximo. Pero conozco a alguien que podría ayudar. El problema es que podría descartarlo como trivial y negarse. OMS. Reed Richards.
Raven arqueó una ceja. ¿Y es confiable? No se refería a su intelecto, sino a su postura sobre los mutantes. Hank suspiró. Richards es y Richards. Es un genio, quizá el genio. Para él, los humanos y los mutantes son igual de tontos. No ve la diferencia. Si te insulta, no será por prejuicios, sino por Reed siendo Reed. Otro dolor de cabeza, entonces. Aún así, Raven asintió. Bien. Si puede ayudar, tráelo. Intentaré contactarlo. Hank se alejó para hacer la llamada. Raven se volvió hacia los demás. Scott, usen nuestros contactos. Encuentren a Jean. Ororo, vayan a Genosa. Pregúntenle a Eric qué sabe. En ese mismo momento, ¡bamf! Nightcrawler reapareció en el centro de la habitación, luciendo perdido. Raven suspiró. Kurt, ve con Ororo. Reúne información. Scott intervino de inmediato con tono firme. Raven, déjame ir con Eric. Ororo debería encargarse de la información. Ororo no discutió, así que Raven cedió. Bien. Resuélvanlo entre ustedes. Solo muévanse. Los tres intercambiaron miradas y luego salieron corriendo de la enfermería. Raven, hundiéndose en la cama, murmuró en voz baja. Ah, juventud. Mientras tanto, en la órbita de la Tierra, a bordo de una maltrecha nave de guerra Bari, se estaba formando otro consejo, uno que podría cambiar el destino de su especie. El oficial científico de la nave hizo una reverencia ante su líder, Buck, e informó. Hemos rastreado la energía que destruyó nuestro planeta natal. No es un arma forjada por ninguna civilización. Es una fuerza independiente y libre de una escala inconcebible. No solo es destructiva. Nuestra larga búsqueda nos ha mostrado casos en los que esta energía transformó paisajes planetarios, incluso sembró vida primitiva. Hasta ahora, lo hemos evitado porque no teníamos forma de aprovecharlo. Pero los nativos de este planeta nos han mostrado un camino: usar un solo huésped para contener la energía. Nuestra vigilancia lo confirma. La huésped elegida aún funciona, con habilidades superiores a las de su especie. Con entrenamiento, podría liberar todo su potencial. Propongo que reclamemos la energía para nosotros. Elijamos a uno de los nuestros para que nos sirva de recipiente. A través de ellos, los Bari resurgirán. La mirada de Buck recorrió el puente con voz dura como el acero. ¿Quién se opone? Hable ahora. Capítulo 151. Reed Richards. Para los Bari, un pueblo sin mundo natal, la supervivencia significaba dispersar sus flotas hacia las estrellas, buscando incluso la más mínima posibilidad de renacimiento. Esta nave de guerra, tras rastrear la misteriosa energía cósmica a lo largo de años luz, había encontrado algo. Una oportunidad sin precedentes. Y por eso la tripulación no la dejaría escapar, incluso si eso significaba convertir al destructor de su raza en su única esperanza. Buck se volvió hacia su oficial científico. ¿Cuál es el entorno planetario? ¿Evaluación de amenazas? La respuesta del oficial fue clínica. La atmósfera y el clima del planeta son hostiles para nuestra biología, pero podemos sobrevivir sin equipo de adaptación constante. Si usamos el mimetismo para mimetizarnos con los nativos, la eficiencia física de nuestros guerreros solo disminuiría ligeramente en comparación con la forma de combate completa. Los lugareños siguen siendo una especie planetaria. Sus naves espaciales son primitivas, incapaces de viajar a velocidades superiores a la de la luz. Según todos los parámetros, el planeta presenta una amenaza baja. La única complicación. Técnicamente, este sistema se encuentra en territorio Cree. Pero es una región fronteriza. No se han avistado naves Cree en las cercanías. Excelente, dijo Buck, irguiéndose en toda su estatura. Comience el protocolo de infiltración. Yo personalmente lideraré el equipo de ataque. Cada soldado se desplegará en cápsulas individuales. Sin armas. Solo armadura biomimética. Prioridad: adoptar disfraces nativos. El resto se reunirá en unidades de apoyo terrestre y de ataque, a la espera de mis órdenes. Objetivo: localizar al huésped de la fuerza cósmica. Extraer la energía. El sigilo es primordial. El puente resonó con una respuesta unificada. Sí, comandante. En la Tierra, días después del espectáculo de la llamada llamarada solar, un nuevo evento cósmico atravesó el cielo. Una repentina lluvia de meteoritos. Ningún observatorio pudo explicarla. Mientras tanto, en una autopista al norte del estado de Nueva York, un coche destartalado se deslizaba por el asfalto. Al volante estaba Reed Richards, un hombre que abandonó sus estudios de doctorado, un genio de esos que rara vez se producen en el mundo. Su asiento del copiloto estaba repleto de impresiones y papel de fax, repleto de datos de observación. El secreto gubernamental había ocultado la mayoría de los registros de las erupciones solares antes de que pudiera echarles un vistazo. Eso, naturalmente, solo avivó su curiosidad. Y entonces llegó la salvación. Un informe simplificado, que Hank Coy le había facilitado clandestinamente. Entre esos mutantes insensatos, Reed consideraba a Hank una mente excepcional que merecía su atención.
En el momento en que lo leyó, supo que tenía que ver más. No le importaba si eso significaba conducir hasta algún campus oculto en Westchester, del que se rumoreaba pero nunca se confirmaba públicamente. No le importaba si rompía media docena de acuerdos de confidencialidad. Lo que importaba era la verdad. Así que, cuando llegó a la extensa finca que anunciaba la escuela Javier para jóvenes talentosos, y vio a niños corriendo por el césped, Reed parpadeó con incredulidad momentánea. ¿Esto? ¿La base secreta de mutantes? Parecía una escuela preparatoria cualquiera para niños de bajos recursos. Pero allí estaba Hank esperando en la entrada, con su pelaje azul y sus gafas. Eso lo confirmó. Reed aparcó y salió. Coy. Ha pasado un tiempo. Doctor Richards, la voz de Hank era cálida, aunque un poco sorprendida. Nunca pensé que vendría. Reed desestimó el cumplido con un gesto. No me importa tu política. Me importa lo que realmente pasó allá arriba. Lo de llamarada solar es una tontería del gobierno, y ambos lo sabemos. Entonces compartimos un objetivo, dijo Hank con alivio. Ven conmigo. La grandeza de la mansión no le interesó a Reed. Apenas notó la arquitectura de la época de la guerra civil ni los adornos aristocráticos. Su cerebro ya estaba lleno de preguntas, presionando a Hank para que le diera detalles sobre la misión en Deagour, sobre lo que sintió el equipo al rozar la supuesta llamarada solar. Esa información subjetiva importaba tanto como los números. Los datos sin contexto estaban vacíos. Hank lo condujo a las profundidades subterráneas, a los subniveles ocultos de la escuela. Laboratorios y hangares bullían de tecnología, la mayor parte obra del propio Hank. Equipo a medio terminar para operaciones de campo, armas experimentales, trajes reforzados. Los ojos de Reed lo recorrieron todo con desinterés. Juguetes de niños. Lo que lo cautivó fueron los datos sin procesar. Un conjunto de monitores conectados a un sistema informático voluminoso y algo anticuado. La pantalla principal parpadeaba en verde con texto. Otras reproducían secuencias de la caja negra de las grabadoras de vuelo del X-Jet. En cuestión de minutos, Reed se apoderó de la consola, navegando por la interfaz como si fuera suya. Hank rondaba cerca, explicando los parámetros y relatando las experiencias de cada mutante a bordo. Las cifras presentaban un panorama claro. Fuera lo que fuese lo que habían encontrado, no era una llamarada solar. Picos de temperatura, anomalías de frecuencia. Nada de eso se ajustaba a la física estelar. Reed se recostó, frunciendo el ceño. Esto es radiación cósmica de alto nivel. ¿El origen? Desconocido. ¿El proceso de absorción? Incierto. Pero una cosa es segura. La historia del gobierno sobre la llamarada es una tontería. Estaba a punto de profundizar cuando algo en la grabación captó su atención. Reed congeló la reproducción, entrecerrando los ojos. Espera. Eso. Retrocede. Rebobinó y se quedó congelado de nuevo, señalando un trozo de lo que parecía espacio vacío. Hank se inclinó. ¿Qué pasa? Las estrellas, dijo Reed simplemente. Irregularidades en el brillo. Coordenadas erróneas. Hay algo ahí. Algo que no quiere ser visto. Hank ajustó la imagen, ajustando la pausa de la película. Resolución nítida. Nada obvio. Frunció el ceño. No lo veo. La mirada de Reed era fija, intensa. Ese es el punto. Alguien lo ocultó. La pregunta es, ¿quién? Capítulo 152. La nave de guerra alienígena revelada. Reed sacó el rollo de película del proyector y lo levantó a contraluz. Tienen un cuarto oscuro aquí. Hank señaló al otro lado del laboratorio. En un rincón había una cámara con cortinas. Allá. Reed marcó el fotograma exacto que quería con una nota adhesiva y luego miró hacia atrás. ¿Qué proceso estás usando? C41. Ra4. C41. Productos químicos comprados en tiendas. Kodak. ¿Tiene tiosulfato de amonio? Acetato de sodio. Bisulfito de sodio. Sulfato de amonio, sulfato de aluminio, ácido bórico. Hank frunció el ceño. ¿Piensas preparar tu propio revelador? Reed no levantó la vista, ya calculaba las proporciones mentalmente. Si queremos extraer capas de color ocultas, claro que sí. El material de fábrica funciona bien para paisajes. ¿Imágenes espaciales? Perderás la mitad de la señal. Mejor tíralo por el desagüe. Hank solo suspiró y fue a buscar los materiales. Ambos, científicos acostumbrados a trabajar con las manos, improvisaron herramientas, abrazaderas y estructuras improvisadas hasta que lograron algo funcional. Tras un minucioso proceso, finalmente desarrollaron la estructura. Cuando la imagen se aclaró y se secó, Hank se quedó paralizado. Se quedó boquiabierto. ¿Qué es eso? En la foto, tenue pero innegable, se veía una estructura en forma de huso que ocultaba parte de las estrellas. Sus superficies reflectantes imitaban la luz estelar tan bien que se fundían a la perfección con el fondo, razón por la cual la grabación original parecía vacía. Solo el proceso modificado de Reed la había revelado. Salieron del cuarto oscuro.
Reed sacó una lupa del bolsillo y estudió la silueta con intensidad clínica. Basándome en el desplazamiento del campo estelar, estimo que esta nave se encontraba a 2 o 3 kilómetros de usted durante su misión. Dimensiones aproximadas. De 600 a 800 metros de largo, de 60 a 100 de ancho, de 120 a 140 de alto. Más o menos. Hank tragó saliva con dificultad. ¿Estás diciendo que había una tercera nave ahí fuera? ¿Observándonos todo el tiempo? Reed ni siquiera levantó la vista. Esa es la conclusión lógica. ¿Qué facción? ¿Los soviéticos? Preguntó Hank, casi esperanzado. Reed se rió, seca y agudamente. Si los soviéticos hubieran podido construir esto, la Guerra Fría no habría terminado como terminó. No. Esto es extraterrestre. ¿Extraterrestres?, susurró Hank. Su mente se dirigió directamente a una figura. Un extraterrestre que una vez salvó a Raven y humilló a los X-Men sin siquiera luchar realmente contra ellos. ¿Qué crees que querían? Preguntó en voz baja. Reed dejó la foto, perdiendo el interés ahora que el rompecabezas estaba resuelto. 3 posibilidades. 1. La llamada llamarada solar no fue un fenómeno natural. Fue una prueba de armas. Estaban observando los efectos. 2. Reconocimiento. Estaban evaluando la capacidad de la Tierra para llegar al espacio. ¿Qué viene después? ¿Quién sabe? 3. Pura suerte. Se toparon con el espectáculo, se colocaron a una distancia prudencial y se quedaron mirando. Y si no te lo hubiera dicho, nunca lo habrías sabido. Hank se irritó ante el comentario. El avión Blackbird era de vanguardia para la Tierra, pero sus sensores habían sido diseñados para amenazas terrestres. Esperar que penetraran la tecnología de camuflaje alienígena era absurdo. De hecho, el mero hecho de que sus imágenes no hubieran captado la nave podría ser en sí mismo una prueba de lo avanzados que eran los intrusos. Aún así, sus pensamientos seguían dando vueltas. Extraterrestres. Observándonos. ¿Conectados con esa radiación? Y Jin. Lo había absorbido. ¿Qué significaba eso para ella? Hank reprimió el impulso de correr directo a Charles y Raven con la noticia. En cambio, se quedó con Reed, concentrado en los datos. Las pantallas se desplazaban con un sinfín de números. Marcas de tiempo, picos de temperatura, patrones de ondas. Un científico normal habría necesitado graficar una y otra vez los datos de una docena de maneras diferentes antes de que emergieran los patrones. Reed y Hank no lo necesitaron. Sus mentes filtraron automáticamente el ruido, descartando agrupaciones inútiles y buscando la señal. Entonces Reed se puso rígido. Una chispa de inspiración. ¿Qué herramientas de visualización tienes aquí? Hank parpadeó. Casero. ¿Por qué? Basta. Reed le empujó la silla y empezó a dictarle instrucciones. Conversiones de gráficos, superposiciones, comparaciones de tablas. Hank las introdujo una por una. Pronto, el ruido de una impresora matricial llenó el laboratorio. Apilaron 4 o 5 transparencias una encima de otra. Reed levantó el paquete hacia la luz. Incluso Hank podía verlo ahora. Una estructura repetitiva, un ritmo oculto en el caos. Algo que ninguna llamarada solar podría producir. Ciertamente, no en un lapso de tan solo 10 minutos. A Hank se le secó la garganta. Este patrón, está vivo. Reed no respondió de inmediato. Sus ojos brillaban con fascinación, cálculo y algo que parecía excitación, inquietantemente. Finalmente, dijo. No lo sé. Todavía. ¿Puedo obtener una copia completa de los datos? Con mi equipo, podría investigar más a fondo. Hank dudó, luego asintió lentamente. Con una condición. Los datos no saldrán de tus manos. Y lo que descubras, lo compartirás con nosotros. Reed sonrió levemente, mentalmente ya a medio camino de la puerta. De acuerdo. Capítulo 153. El refugio mutante de Genosa. Frente a la costa sureste de África, al noreste de Madagascar y al suroeste de las Seychelles, se encontraba una isla conocida como Genosa. No era el paraíso. No era una utopía. Era un campo de refugiados, construido con la aprobación silenciosa de Estados Unidos y dirigido por Eddie Glenser, más conocido mundialmente como Magneto. Aquí los mutantes vivían de forma sencilla, logrando con dificultad una existencia autosuficiente. El mundo en general, al menos superficialmente, toleraba a los mutantes. Se les permitía trabajar, convivir con los humanos, a veces incluso prosperar a plena vista. Pero por cada mutante que lograba integrarse, había otros que no podían o no querían. Algunos habían sido heridos por humanos, otros los habían lastimado, y algunos habían hecho ambas cosas. Esos marginados encontraron su camino hasta aquí. Genosa era su santuario, un lugar donde sus compañeros mutantes no los rechazarían, ni siquiera con un pasado complicado o sangriento. Eso no significaba que Eddie dejara entrar a cualquiera. Este no era un vertedero para criminales que esperaban escapar de la justicia. Si no creías en los frágiles ideales del refugio, el mismísimo Magneto te haría desaparecer.
Así que no era la brillante nación mutante con la que a veces soñaban los seguidores de Eric. Genosha era el último refugio para quienes no tenían a dónde ir. Y lo cierto era que la mera existencia de la isla era una maniobra política. Estados Unidos y sus fuerzas armadas permitieron que se mantuviera. Charles Xavier y sus X-Men habían ayudado discretamente, entre bastidores. Y en algunos sectores del gobierno, la isla era vista como una correa para el propio Magneto. Una fortaleza visible, una debilidad que podía verse amenazada y un lugar donde mantenerlo anclado. Magneto ya no era el fantasma en las sombras, el líder revolucionario cuya hermandad podía atacar desde cualquier lugar. Genosha le dio una bandera y una diana pintada en la espalda. Es por eso que hoy, cuando un XY descendió descaradamente en Amerbay, la capital de facto, aunque solo fuera porque Magneto vivía allí, él ya estaba esperando en la pista de aterrizaje, rodeado por su guardia. Él no estaba feliz. Scott Summers bajó solo, vestido de civil en lugar de su uniforme. Eso solo hizo la escena más impactante. Magneto flanqueado por filas de mutantes leales, y detrás de él, los restos humeantes de 2 helicópteros Blackout del ejército estadounidense aún ardiendo en la distancia. A Scott se le encogió el estómago. Esto ya era terrible. La voz de Magneto se quebró como el acero. ¿Qué haces aquí, Summers? ¿Vienes a traer más problemas a mi gente? Estoy aquí por Jane, dijo Scott sin dudarlo. Magneto se burló. ¿Viste lo que hizo, pero viste a dónde fue? Se fue antes de que llegaras. Una vez más, los X-Men demuestran que llegaron tarde a la pelea. Los ojos de Scott volvieron a repasar los restos. Maldita sea. Se giró hacia el avión. Alto, ladró Eric. El metal del suelo tembló ante su orden. Me debes una explicación. No tengo tiempo para esto, respondió Scott. Necesito encontrar a Jean. El tono de Magneto se endureció, peligroso. Que tengas tiempo o no es irrelevante. Sin mi permiso, tu jet no despegará de aquí. Y puede que no sea Charles, pero sé cuando alguien me miente. Jean vino con secretos. Los soldados que la siguieron también sabían algo. Me hicieron preguntas antes de morir. Dime qué es lo que no me dijeron, o te arrancaré las respuestas yo mismo. Scott se mantuvo firme, pero por dentro sentía el peso. No era una conferencia universitaria, ni siquiera una escaramuza en el campo de batalla. Era Magneto, el primero de su especie, un general, un líder. Scott Summers, apenas un joven soldado convertido en comandante de campo mutante, no estaba listo para enfrentarse a él. Entonces le contó sobre la batalla en Red Oak. A Magneto no le importaban ni la política ni el espectáculo. Se concentró en una cosa: Raven. Y Pietro. ¿Qué les pasó? Scott parpadeó. Pietro. No sabía que Eric preguntaba por su propio hijo. Solo vio la preocupación de Magneto por Mística, su antigua camarada. ¿Están vivos?, dijo Scott rápidamente. Pietro tiene múltiples fracturas. Raven, sus órganos sufrieron un golpe por la fuerza del impacto, pero Ang la está atendiendo. Está estable. Fuera de peligro. ¿Estable? La voz de Eric se convirtió en un gruñido amargo. 2 mutantes medio destrozados, ¿y a eso le llamas nada de qué preocuparse? Empiezo a preguntarme qué les habrá estado enseñando Charles, niños. ¿Solo es una tragedia si alguien muere? Scott se estremeció. Las palabras estaban en la punta de su lengua, pero Magneto se las robó y las envenenó. Se quedó en silencio, con la confianza desvaneciéndose. Así que, en cambio, siguió adelante. Entonces dime qué pasó aquí. ¿Por qué se fue Jean otra vez? Con un gesto de la mano, Eric despidió a sus seguidores. Solo cuando la multitud se dispersó habló, en voz más baja, pero no menos aguda. Ella vino a mí ayer buscando refugio. No me dijo por qué, pero la dejé quedarse. Hoy llegaron los soldados y la exigieron. Podría haberse escondido. En cambio, salió a su encuentro. Y desató el infierno. A Scott se le cortó la respiración. Intentaron decirme algo antes de que los matara, continuó Eric, algo sobre Jean que yo desconocía. Nunca tuvieron la oportunidad. No solo quería ahuyentarlos, sino matarlos. Tuve que detenerla yo mismo. Entrecerró los ojos. Después de eso, ya no hubo forma de retenerla. Ella lo sabía. Se fue por voluntad propia. La mente de Scott trabajaba a toda velocidad. Entonces encajó, y su voz se quebró con urgencia. No sabe que Raven está viva. Cree que la mató. Por eso huyó. No nos abandona, simplemente no puede perdonarse. Magneto le dirigió una mirada larga y fulminante. Raven no está bien, muchacho. Y si crees que todos los pecados se pueden borrar con una excusa entre lágrimas, entonces sigues sin entender el mundo por el que luchas. Scott apretó los puños, con el corazón latiéndole con fuerza. Sentía el sermón, no de Charles, ni de Logan, sino del propio Magneto. Y Magneto no tenía paciencia para los niños ingenuos. Capítulo 154. El Continental, Nueva York, Extra. Kurt Wagner, más conocido como Nightcrawler, siguió a Aurora Monroe mientras caminaban por las calles de la ciudad de Nueva York.
Ororo, con su impactante cabello blanco recogido en una sencilla coleta, pasaba fácilmente por una joven más entre la multitud. Sin capa ondeante, sin nubarrones a su paso. Solo vaqueros, botas y una chaqueta de cuero. Kurt, en cambio, no tuvo tanta suerte. Pelaje azul, ojos dorados, orejas puntiagudas, no lograba mimetizarse con el entorno. Llevaba la cola enrollada bajo el abrigo, oculta lo mejor posible, pero el calor del verano hacía que la gabardina fuera insoportable. Se bajó el ala de su sombrero de ala ancha hasta la cara y lo llevó en silencio. En teoría, el mundo se había vuelto más tolerante con los mutantes. Pero Kurt había vivido lo suficiente como para saber lo que realmente significaban esas miradas de reojo. Los murmullos, las miradas fijas. Tolerancia, sí, pero nunca confianza. Caminando así por la calle, no se sentía un hombre. Se sentía como una exhibición. Un animal en un zoológico. Aún así, Ororo insistió en caminar. El lugar al que iban no toleraba que la gente se teletransportara. Mejor llegar a la antigua usanza. Su destino se vislumbraba. Un hotel triangular enclavado en la bifurcación de dos calles del centro. Un lugar donde Kurt nunca había estado, pero había oído rumores. Susurros peligrosos. Un joven botones estaba en la puerta, con el uniforme impecablemente planchado y una chaqueta roja con ribetes dorados. Al saludar a Ororo con la gorra, Kurt lo captó. La tenue abertura de branquias en su cuello, el breve destello cuando sus ojos se pusieron en blanco y volvieron a girar. Mutante. Dentro, el vestíbulo estaba tranquilo pero cargado de tensión. Unos pocos clientes dispersos ocupaban la sala. Uno fingía leer el periódico. Otro, sentado con los ojos cerrados, descansaba. Un tercero, con calma, se desnudaba y limpiaba una pistola entre sorbos de café. Este no era un hotel común y corriente. Ororo se dirigió al mostrador de recepción y dejó una moneda de oro. El conserje, un hombre negro alto con el porte refinado de quien lo ha visto todo, levantó la vista. La reconoció y sonrió con calidez profesional. Señorita Monroe. Ha pasado mucho tiempo. ¿Qué podemos ofrecerle? Cuando haya noticias de Jean Grey, nos contactarán de inmediato. Ya sabes el número. Los dedos del hombre se cerraron sobre la moneda, arrastrándola suavemente hacia sí. Por supuesto. Será un honor. Como cortesía, puedo decirles esto. Esta mañana, la señorita Grey fue vista en Genosa. Destruyó una unidad de operaciones especiales del ejército de los Estados Unidos y luego desapareció. Ororo frunció el ceño. La noticia de un fantasma no es lo mismo que encontrar a la mujer. ¿Entiendes la diferencia? Perfecto. Considérelo un regalo, respondió el conserje, sin perder la sonrisa, aunque no llegó a sus ojos. Tras formalizar su solicitud, Ororo se giró para marcharse, hasta que su voz la detuvo. Señorita Monroe. Tenemos varios contratos abiertos que se adaptan a su talento. ¿Le interesaría ganar un poco más? Dejó una pila de archivos sobre el mostrador. Ororo miró por encima del hombro, indiferente. Hoy no. Tengo asuntos más urgentes. Pero cuando esté libre, volveré. No te librarás de mí tan fácilmente. La sonrisa del conserje se ensanchó, brillante y penetrante. Entonces esperamos su regreso con ilusión. Kurt exhaló solo cuando volvieron a salir al aire nocturno. Susurró con urgencia. Ororo, ¿qué es este lugar? Se siente mal. Peligroso. El Hotel Continental, dijo Ororo simplemente. Territorio neutral. Un lugar donde incluso el nombre del profesor Javier tiene poco peso. No provoques problemas aquí. Nunca. Lo miró de reojo. Esta parada era solo de negocios. Lo que realmente necesito de tu ayuda está en otra parte. ¿A dónde? Primero, encontramos una entrada al metro. Kurt siempre había tenido un sentido de la orientación excepcional, agudizado aún más por su habilidad de teletransportarse. Rápidamente señaló hacia la cuadra. Por aquí. Se deslizaron bajo tierra. Incluso en el caos del metro de Nueva York, nadie les dedicó más que una mirada fugaz. Los pasajeros hundían la cara en sus teléfonos, caminaban a paso rápido sin mirarlos a los ojos o simplemente ignoraban todo lo que no se interponía en su camino. Quizás por eso los neoyorquinos sobrevivían a las invasiones extraterrestres con la misma frialdad. A estas alturas, ver a un hombre de pelaje azul con gabardina era prácticamente ruido de fondo. En los torniquetes, Ororo consideró brevemente hacer lo que hacían la mitad de los adolescentes de la ciudad, saltar la barrera y evitar la tarifa. Pero no esa noche, no con Kurt a su lado. Compró 2 billetes baratos y entraron. Cuando el tren entró chirriando en la estación, Kurt avanzó, ansioso por subir. Ororo lo retuvo. Las puertas se cerraron. El tren se alejó traqueteando en la oscuridad. ¿No nos llevaremos ese? Preguntó Kurt confundido. No, dijo Ororo, observando a la multitud, que se dispersaba. Vamos por otro camino. El andén estaba casi vacío, silencioso. Ororo lo condujo a las vías y luego a un túnel lateral. Pronto estaban caminando por el esqueleto olvidado de la ciudad.
Líneas de metro abandonadas, construcciones a medio terminar, túneles que serpenteaban en la oscuridad. Nueva York era una ciudad de arriba a abajo. Y abajo, las reglas eran diferentes. Aquí, los indigentes se multiplicaban en las sombras, luchando por las migajas en un mundo que la policía fingía inexistente. Los vampiros acechaban estos túneles. Los hombres lobo reclamaban territorio. Otras cosas, cosas más extrañas, se alimentaban de los débiles. Esta era tierra de nadie. Y, sin embargo, para algunos, era su hogar. Kurt se estremeció. Le recordó a Alemania, cuando lo engañaron para luchar por su vida en combates de mutantes en jaula antes de que Mística lo salvara. De no ser por ella, podría haber crecido en un lugar como este, envuelto en la oscuridad. Pero ya no era ese niño. Ahora era un X-Man. Y esta noche, siguiendo a Ororo hacia el laberinto bajo Nueva York, Kurt aprendería cuán profundas eran las sombras. Capítulo 155. El rey del Bowery. Kurt Wagner sabía que Ororo Munroe jamás lo traicionaría, pero eso no impidió que se le revolviera el estómago. El aire allí abajo apestaba a óxido, moho y secretos. Cuanto más caminaban por las vías abandonadas del metro, más se sentía como una presa en territorio ajeno. Ororo, en cambio, parecía casi a gusto. Haber crecido en las calles del Cairo le había inculcado un instinto especial para lugares como este. Rincones medio olvidados del mundo donde los desesperados y los peligrosos forjaban sus propias reglas. Un tenue rayo de electricidad robada zumbaba en lo alto, proyectando la luz justa para revelar los grafitis que buscaba. Con un giro brusco, Ororo los condujo a una caverna ensanchada que antes había sido designada como estación de metro, abandonada hacía tiempo. Ahora había sido reclamada. Refugios improvisados llenaban las sombras, y desde ellas brillaban docenas de ojos, observando. «Estoy buscando al rey del Bowery», llamó Ororo con voz firme y clara. Una voz áspera resonó desde la oscuridad. «Aquí nadie se llama así». «Entonces quizás el rey de los mendigos de Nueva York», replicó Ororo. Su mirada se dirigió hacia el origen de la voz. «Vamos. Tú y yo sabemos que no es la primera vez que nos vemos. No hay necesidad de tanta farsa». Una pausa. Luego la voz rió entre dientes, baja y seca. «Tormenta de los X-Men. Tan brillante, tan radiante. No pareces alguien que necesite lidiar con ratas en las alcantarillas». «Algunos problemas», respondió Ororo con serenidad, «no los pueden resolver hombres de traje tras escritorios pulidos. Tú me ayudas, yo te ayudo. Entendemos las reglas de cada uno». Un murmullo de susurros recorrió las sombras. Entonces, por fin, una figura avanzó cojeando hacia la luz. Era un hombre ruinoso. Medio rostro flácido por una vieja parálisis, un ojo desorbitado y el otro entrecerrado en una sospechosa visquera. Su ropa era un remiendo de harapos tan gruesos que parecía que llevaba todo lo que tenía a la vez. El hedor lo golpeó incluso antes de que pudiera hablar. Kurt contuvo un escalofrío mientras ese ojo impasible lo observaba de arriba a abajo. Movía la cola, deseando teletransportarlos lejos, pero antes de que pudiera, el viejo mendigo se giró y gruñó. «Seguir». A regañadientes, lo hicieron. Subieron por unas escaleras agrietadas, atravesaron una pared destrozada y entraron en el sótano de un edificio de apartamentos decrépito. Cada superficie tenía grafitis, cada pasillo apestaba a sudor y cerveza rancia. Chabolas de cartón y camas improvisadas se alineaban en los pasillos. El bastón de hierro resonaba contra el hormigón a cada paso, un metrónomo agudo que ponía los nervios de punta a Kurt. No podía evitar la sensación de que algo salvaje caminaba junto a ellos en la oscuridad, esperando la orden de abalanzarse. Finalmente, llegaron a la puerta de la azotea. El mendigo la empujó y de inmediato regresó arrastrando los pies por donde habían venido, dejándolos salir solos. La azotea estaba llena de vida. Los palomares cubrían el espacio, y las aves aleteaban en una tormenta de plumas. En el centro, como un general en su corte, estaba sentado un hombre negro corpulento y mayor, vestido con varias capas de ropa raída. Al ver a Ororo, su rostro se iluminó con una sonrisa. «Ah. La tormenta de los X-Men. La mismísima Ororo Munroe. Creí que bajarías del cielo, entre relámpagos y truenos, como un ángel». Ororo rió y lo abrazó con cariño. «Si fuera solo yo, lo habría hecho. Pero traje a un amigo, y prefiero que tu gente no nos confunda con una amenaza y nos acribille a balazos». Los ojos del hombre se deslizaron más allá de ella hacia Kurt, quien se quedó congelado bajo el escrutinio. «Un mutante de piel azul», reflexionó el hombre, y luego extendió la mano con sorprendente gracia. «El rey del Bowery. Un placer». Kurt tartamudeó, buscando torpemente el apretón de manos. «Kurt. Kurt Wagner. El Nightcrawler, entonces». «Ese sí, señor». La sonrisa del rey del Bowery se ensanchó, divertida. «No temas, hijo. Si nos tratas con respeto, te tratamos igual. Lo justo es justo, ¿no crees?» «Ese sí. Muy justo, señor». «Llámame rey», dijo el hombre, dándole una palmada en el hombro a Kurt. «La mayoría lo hace. Por respeto». «Está bien, rey».
Satisfecho, el rey del arco volvió su atención a Ororo. Ahora dime, ¿qué trae a la poderosa tormenta a mis cielos hoy? Uno de los nuestros, dijo Ororo, sin la calidez de su voz. Jean Grey. Ha desaparecido. Necesito que tu gente vigile. Si aparece, contáctanos de inmediato. Kurt será quien se registre. El rey ladeó la cabeza, fingiendo curiosidad. ¿Y por qué tanta urgencia? ¿Se fugó con una amante? ¿Robó algo brillante? Su sonrisa se ensanchó, provocando. Es peligroso ahora mismo, admitió Ororo sin rodeos. 2 patrullas ya son chatarra. Si la policía no tiene una orden judicial todavía, la tendrá pronto. ¿Y si le lanzan más hombres? Eso solo los matará. No querrás que Nueva York se convierta en otra La Habana o El Cairo. Si todo explota, todos pagarán las consecuencias. Los Décimo Men son los únicos que pueden contenerlo. El rey rió entre dientes. Oh, créeme, si un mutante está fuera de control, ya sabemos a quién llamar. Los Décimo Men están prácticamente en marcación rápida. No tenías que venir hasta aquí solo para recordármelo. Se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes. A menos que, claro, me extrañaras. La sonrisa de Ororo se agudizó hasta convertirse en algo peligroso. Extendió la mano, deslizando la yema de un dedo blanco bajo su barbilla, levantándola apenas. Su cabello se agitó como si lo atrapara una brisa fantasmal, sus ojos brillaron blancos. Una tormenta acechaba en sus venas. Cuidado, mi rey susurró. Ya sabes lo que pasa cuando me obligas a demostrar algo. El rey rió nervioso, retrocediendo antes de que ella pudiera freírlo. No hacen falta demostraciones. Haré correr la voz. El Décimo Man fugitivo no debe ser tocado, solo reportado. Nada más. Bien. La sonrisa de Ororo se suavizó de nuevo. Siempre nos entendiste. El rey del Bowery se secó el sudor de la frente, sonriendo ampliamente a pesar del crujido de tensión que aún había en el aire. Capítulo 156. La peligrosa ambivalencia del gobierno. La oficina del profesor Charles Xavier estaba llena de tensión. Ang Koi, ahora con su apariencia más humana, estaba encorvado ante el escritorio, rodeado de notas de investigación dispersas y fotografías que había revelado con Reed Richards. Pero ni siquiera sus prometedores descubrimientos lograron calmar el ambiente. Frente a él, Javier acababa de terminar una llamada con el enlace de la Casa Blanca. Tenía el rostro sombrío y las manos apretadas, como si estuviera conteniendo la frustración que amenazaba con desbordarse. ¿Qué dijeron? Preguntó Ang rápidamente, con la preocupación acentuando su voz. ¿Está el presidente dispuesto a iniciar conversaciones con nosotros? Javier negó con la cabeza. No es prometedor. Su tono no era hostil, pero era pura retórica vacía. Sutilezas diplomáticas. Nada concreto. Pero les enviamos pruebas, protestó Ang. Jin no perdió el control de su voluntad. Fue manipulada por esos extraterrestres. Las fotos muestran la nave con total claridad. Eso no es suficiente. Ang se levantó de la silla de golpe, indignado. ¿No es suficiente? ¿Qué? ¿Las copias por fax no eran lo suficientemente nítidas? Entonces llevaré los originales a Washington yo mismo. Cogió las fotos. Para. La voz de Javier interrumpió la sala. No lo entiendes. La Casa Blanca no cuestiona la calidad de las fotos. Dice que las fotografías por sí solas no cumplen con la carga de la prueba. En un tribunal, se necesitan testigos y pruebas contundentes. Y hasta nosotros sabemos que, ahora mismo, nuestra explicación no parece más que una excusa. Anka apretó los puños. ¿Y entonces qué quieren? Cadáveres de los extraterrestres. Un espécimen vivo, de rango lo suficientemente alto como para demostrar una conspiración más amplia. Su nave está bajo nuestra custodia. Hoy Javier dudó. ¿O qué? Espetó Ank. Entrecerró los ojos. No te referirás a Jin. No la entregarías como rata de laboratorio, ¿verdad? Jamás dije eso. Replicó Javier, con más dureza de la que pretendía. Le temblaban las manos en los brazos de la silla. Y jamás lo haría. Hank, nervioso, soltó otra idea. ¿Y qué hay de Henry Brown? Dijo que era un extraterrestre. Entréguenselo. La mirada de Javier se volvió gélida. ¿Y cómo sabes exactamente que está aliado con los invasores? ¿Cómo lo entregarías? La mayoría de nuestra gente ya ha sido derrotada o dispersada. Nuestras fuerzas están fracturadas. ¿Crees que el gobierno podría capturarlo si le mostráramos el camino? Si realmente no tiene parentesco, lo único que hemos hecho es provocar a un enemigo poderoso que podría habernos dejado en paz. Eso silenció a Hank. Sabía que sus ideas eran desesperadas, incluso insensatas. Pero la desesperación lo carcomía. La postura del gobierno siempre fue el mayor obstáculo al que se enfrentaban los mutantes. Una administración amiga, incluso una que solo fingía apoyo mientras permitía sabotajes en la sombra, aún les daba a los mutantes un respiro. Pero neutralidad, indiferencia, eso era lo más peligroso de todo. Cuando Washington no se ponía de parte de nadie, podían hacer cualquier cosa. ¿Y la hostilidad descarada? Esa era la pesadilla.
El programa Centinela revivió, las incursiones militares, la presión federal asfixiando a los mutantes en cada rincón del país. Incluso la escuela de Javier había sido bombardeada una vez. Si un santuario fortificado por mutantes de nivel Omega y los propios X-Men podía ser atacado, ¿qué posibilidades tenían los mutantes comunes? Javier sintió que las paredes se cerraban de nuevo, el imposible equilibrio que había vivido durante décadas le oprimía el pecho. Eric se enfrentaba a la misma presión, pero Magneto había elegido un camino más oscuro. Por eso solo ellos dos ostentaban el título de líderes mutantes. Nadie más soportaba ese peso. Si Javier tuviera pelo, se lo habría arrancado hace mucho. En cambio, golpeó el escritorio con el puño. Esto no funcionará. Necesitamos aliados dentro del propio gobierno. Ang lo miró con recelo. ¿Qué dices? ¿Que usemos tus poderes y controlemos la mente de un senador? ¿De un funcionario de la Casa Blanca? No. Ladró Javier, casi ofendido. Si me rebajo a eso, ya hemos perdido. Si alguna vez se descubriera, nos perseguirían sin piedad. No, Hank. Me refiero a alguien real. Alguien que sea nuestro por elección, no por coerción. Alguien visible en esos pasillos del poder. ¿Y cómo propones que lo hagamos? La voz de Hank ahora tenía un matiz de sarcasmo. ¿Presentar a un mutante para el Congreso? ¿Intentar ganarse al voto? Incluso si vaciáramos las arcas de la escuela e invirtiéramos sumas astronómicas en ese pozo, es casi imposible. La única vía plausible es convencer al gobierno de que establezca una oficina formal para asuntos mutantes, con uno de los nuestros. Pero incluso así, llevaría años. Y Jin no tiene años. Lo sé. La mano de Javier volvió a golpear el escritorio. Su silla de ruedas zumbó al darse la vuelta, dándole la espalda a Hank y a la puerta. Lo sé. Solo, dame un momento para pensar. Hank se quedó un rato, pero los hombros encorvados de su amigo le indicaron que la conversación había terminado. Con un suspiro de cansancio, se escabulló. Si Charles no encontraba la solución, quizás alguien más debía saberlo. Alguien con quien sería mucho más difícil tratar. En la enfermería, la vida transcurría a un ritmo inestable. Estudiantes mayores hacían las veces de enfermeros, un rol que Jean Grey solía asumir. Pietro Maximoff estaba sentado encorvado en una silla, con los libros de texto apilados precariamente a su lado, desde física introductoria hasta teoría avanzada. Los hojeaba a una velocidad sobrehumana, aunque su ceño fruncido sugería que la ciencia no le estaba quedando clara. En una de las camas yacía Mystique en su forma natural, piel azul, cabello rojo y un rostro marcado por el agotamiento. Sus constantes vitales finalmente se habían estabilizado tras un primer día difícil, y el ojo experto de Hank vio señales de una recuperación más rápida de lo esperado. Ya estaba manipulando su cuerpo para recomponerse. Raven notó la presencia de Hank en cuanto entró, aunque al principio mantuvo los ojos cerrados, controlando la respiración para calmar el dolor en sus órganos. Solo después de recomponerse, abrió sus ojos amarillos y lo encontró allí de pie. ¿Y bien? Preguntó con voz ronca. ¿Alguna buena noticia? Deberías descansar, Raven dijo Hank con dulzura. Concéntrate en sanar. Sus labios se curvaron en una sonrisa cansada e irónica. Cuando muera, tendré todo el tiempo del mundo para descansar. Por ahora, solo dame la noticia. Hank suspiró. No esperaba menos. Ella nunca se libraba de la responsabilidad. Así que le contó sobre la investigación, las pruebas, las palabras vacías de la Casa Blanca. Sobre la creciente frustración de Charles y la peligrosa negativa del gobierno a comprometerse. Capítulo 157. La petición de una mujer. Los ojos amarillos de Raven brillaron tenuemente bajo la luz de la enfermería. Escuchó cada palabra que Hank había dicho sobre Javier, la Casa Blanca y su búsqueda infructuosa. Luego, con voz cortante, preguntó. ¿Y Jin? ¿Alguien la ha encontrado? Scott, Ororo, Kurt, todos están buscando. Algunos de los estudiantes mayores también han ido a buscar pistas, respondió Hank. En otras palabras, nadie la ha encontrado todavía. Raven soltó una risita sin humor. Perfecto. Se movió contra las almohadas, con los músculos tensos por el esfuerzo. Hank ajustó rápidamente la cama motorizada para levantarla, encontrándose con ella a mitad de camino para que no tuviera que luchar contra sus propias lesiones. Hank, dijo ella, mirándolo fijamente a los ojos, necesito que encuentres a Jin. Tráela de vuelta. Manténla a salvo. Parpadeó. Pero ya todos están ahí fuera buscando. Scott, Ororo, eso no es suficiente, lo interrumpió Raven con frialdad. No confío en Charles. Hank se quedó paralizado. ¿Qué? ¿Por qué? Porque estoy harto de ver a hombres como él pesar vidas en una balanza. Sacrificios por el bien común, lo llaman. ¿Quién dice que Charles no decidirá que Jin es prescindible si eso mantiene a flote la causa mutante? Charles nunca, empezó Hank, pero ni siquiera él pudo terminar la frase. No con convicción. Raven se enfureció, y con él, los monitores a su alrededor empezaron a pitar erráticamente. ¿Quieres que te lo recuerde? Intenté acabar con Trask, detener el maldito programa Centinela antes de que empezara.
¿Y qué hiciste? Escuchaste a ese lobezno viajero en el tiempo que te dijo que mis acciones condenarían el futuro. Eric incluso dijo que era demasiado peligrosa para vivir. Eric. Quería matarme. Dime, Hank, antes de ese momento, ¿lo habrías creído alguna vez? Los hombros de Hank se hundieron. Wolverine dijo que si Trask conseguía tu ADN, los centinelas serían imparables. Esa es la única razón, así que esa es tu justificación. Espetó Raven, con las venas subiéndose de nuevo. ¿Por eso estuvo bien meterme una bala en la cabeza? No. Claro que no. Hank se acercó corriendo, con sus grandes manos suspendidas en el aire. Le escupiría en la cara a cualquiera que lo intentara de nuevo, lo juro. Cálmate, Raven. Por favor. Lentamente, respirando profunda y controladamente, se obligó a volver a la cama. Pero sus ojos ardían con un fuego frío e implacable. Ahora entiendes por qué no confío en Charles. Es igual que Eric. Arrogante, ciego. Míralo últimamente. Enviando a los X-Men a hacer recados para el gobierno, por muy suicidas o inútiles que sean. Hemos arriesgado nuestras vidas por problemas que no eran nuestros, ¿y qué obtenemos? Un puñado de medallas. Esa es su idea de recompensa. Es imprudente. Es injusto. Y tú, señaló a Hank con el dedo, sigues creyendo en él. Una y otra vez. ¿Cuántas veces antes de que te des cuenta de que te decepcionará? De acuerdo, dijo Hank rápidamente, intentando calmar su pulso acelerado. De acuerdo, Raven. Dime qué quieres que haga. Su respuesta fue tajante. Primero encuentra a Jean. Protégela. No se la entregues a nadie, ni a Charles ni a Eric. Si alguien intenta detenerte extraterrestres, el gobierno de... Quien sea, derríbalo. Fuerte. ¿Me lo prometes? Hank vaciló. ¿Desafiar a Charles, a Magneto y a todo el gobierno estadounidense de un plumazo? Era una locura. Era un suicidio. Pero Raven vio la vacilación en su rostro y empezó a arrancarse la vía intravenosa. Si no lo haces, yo lo haré, no. Hank casi manoseó los monitores en su pánico, agarrándola de las muñecas con suavidad pero firmeza. Yo lo haré. Encontraré a Jean. Tú solo, por favor, descansa. Déjame encargarme. Ella lo observó con recelo durante un largo instante antes de relajarse lentamente en la cama. Bien. Entonces escucha con atención. Encuentra a Henry. Si quiere demostrar que no es uno de esos extraterrestres, que luche contra ellos. Arrástralo a la luz donde podamos verlo, no acechando en las sombras. Y ve con Eric. Hank la miró fijamente. Espera, ¿no quieres entregarle a Jean, pero sí quieres su ayuda? Los labios de Raven se curvaron en una mueca. Me debe una. Dile que el pasado no ha terminado solo porque se esconde en Genosha. Si no responde ahora, me aseguraré de que pague por ello más tarde. Hank no pudo evitar sentir una punzada de diversión sombría en el pecho. Dar ese mensaje sería, entretenido. Está bien. Se lo diré. ¿Eso es todo? No, dijo Raven con voz férrea. Llévate a Scott, Ororo, Kurt. A todos. No dejes a nadie atrás por Charles. Él no puede jugar con la vida de los demás. Hank exhaló. Realmente estaba movilizando a todos. Por un momento, sintió lástima por Charles y Eric. Volvió a colocarle las mantas en su sitio, preocupándose como un viejo amigo. ¿Algo más? Sí. Su mano se deslizó por debajo de las sábanas, débil pero insistente, aferrándose a sus dedos. Prométeme que devolverás a Jean sana y salva. Lleva una carga que nunca le correspondió a él. Protégela de cualquiera que la use. Nos necesita ahora más que nunca. Lo sé, dijo Hank suavemente, metiendo la mano nuevamente debajo de las sábanas. ¿Y Hank? ¿Sí? Vuelvan ustedes también. Todos ustedes. Lo que estamos haciendo no puede construirse sacrificando a los nuestros. Sus sencillas palabras le calaron hondo en el pecho, cálidas y tranquilizadoras. Por primera vez en todo el día, Hank esbozó una sonrisa sincera. No te preocupes. Todos volveremos. Juntos. Raven le dio una última advertencia, bajando la voz hasta convertirse en un susurro peligroso. Si Charles te sigue, ten cuidado con sus ideas. Y no confíes nunca en el gobierno de Estados Unidos ni en sus fuerzas armadas. No te imaginas de lo que son capaces en la oscuridad. Cosas que harían parecer inocente incluso al mismísimo diablo. Hank tragó saliva con dificultad, y su sonrisa se desvaneció. Pero asintió. Lo entiendo. Capítulo 158. Otra llamada suiza. La vida de Eugurn. Por segunda vez en varios días, Henry se encontró agarrando el teléfono con el repentino y violento deseo de rastrear a toda la lista de X-Men y enviarlos a la órbita. La última vez, regresó cubierto de polvo de pies a cabeza, con el aspecto de haber rodado por una obra de demolición. La mismísima Audrey Hepburn le había dedicado esa mirada, la que indicaba que sospechaba que había pasado la noche revolcándose en una zanja con alguna amante misteriosa. Y ahora, ahí estaban de nuevo. Llamada, voz sería al otro lado, y su elegante anfitriona asomándose desde la cocina, con la mitad del rostro al descubierto y los ojos desorbitados.
Parecía como si se hubiera topado con un escándalo demasiado jugoso para resistirlo. Henry esbozó una sonrisa frágil, con una vena palpitante en la sien. Apretando los dientes, gruñó al auricular. ¿Cuál es la excusa esta vez? Creí que había pagado mi deuda completa la última ronda. Espera, ¿pelear qué? Casi gritó, mordiéndose la lengua en el proceso. Ah, claro. Ese comentario casual que soltó. Si son extraterrestres, bien. Llámame. ¿Y quién lo iba a creer? Extraterrestres. Extraterrestres de verdad. Ahora parecía que no tenía otra opción. Quería gritarle al teléfono. ¿Podemos fingir que nunca dije eso? O sea, tratarlo como un gas. Olerlo, apartarlo con la mano y luego olvidarlo. Mientras tanto, Eburn se acercaba cada vez más, y todo su rostro emergía ahora, prácticamente brillando de anticipación, como una madre a punto de atrapar a su hijo escabulléndose para una cita. Henry sintió un nudo en el estómago. Si no se iba pronto, lo interrogaría toda la noche y nunca dejaría de oírlo. Bien, bien. ¿Dónde es la cita? Murmuró, resignándose a su destino. Una vez que tuvo las coordenadas, colgó y, efectivamente, su anfitriona apareció en el momento perfecto. ¿Saliste de nuevo, cariño? Preguntó Eburn dulcemente, saliendo de la cocina. Por cómo lo dijo, Henry se sintió como un adolescente cuya madre lo había pillado escapándose para encontrarse con su novia. ¿Qué haría ahora? ¿Preguntarle si llevaba protección? Por suerte, no fue tan lejos. En cambio, dijo, cuando hables con mujeres, sé amable. Cuida tu tono. Si no, acabarás siendo despreciado. Henry casi se atraganta. Ni una cita, ni una novia. Un grupo de mutantes que hacen que los demonios parezcan adorables. Voy a una pelea, no, a esa clase de pelea. Aún así, él permaneció allí como un colegial mientras ella lo mimaba, ajustándole el cuello. De repente, sus ojos brillaron con un brillo dorado al observarlo de pies a cabeza. No vas a salir vestida así, ¿verdad? Este pijama es una barbaridad. Su tono era el juicio de un icono de la moda, y viniendo de Audrey Hepburn, era devastador. Para ser justos, la ropa de casa de Henry era ropa de supermercado de oferta que había comprado en Los Ángeles. Limpia, intacta, funcional, pero nada que ver con el estilo. Su único traje Armani decente lo reservaba para salidas especiales con ella. Todo lo demás era barato, pero útil. Audrey negó con la cabeza, murmurando como un general que inspecciona un campo de batalla. Luta dejó ropa aquí. Su complexión es parecida a la tuya. Compré la mayoría yo misma, y algunas nunca se han usado. ¿Por qué no le pides prestado un juego? Nunca lo sabrá. Luca Doty, su hijo menor. Nacido en 1970. Un hombre de la misma edad aparente que Henry, lo que solo hizo que su oferta le doliera aún más. Pero Henry no iba a salir a ninguna cita. Retrocedió, con las manos en alto, como si se defendiera de una emboscada con su vestuario. Jefe, me encargo yo. El lugar al que voy es, un poco inusual. Arqueó la ceja y su sonrisa de estrella de cine se volvió pícara y devastadora. ¿Inusual, eh? Por un instante aterrador, pensó que ella lo desnudaría y lo vestiría ella misma. En cambio, suspiró y lo dejó ir. Muy bien. ¿Volverás para cenar? Probablemente no. Igual que la última vez. No sé cuánto durará. No me esperes despierta. Ella retrocedió, con los ojos brillantes y una sonrisa tan cálida que derretía glaciares. Buen viaje, cariño. Y Henry huyó. Con reflejos kryptonianos o sin ellos, prácticamente se cayó por la puerta en su prisa por escapar. Una vez afuera, no se lanzó al cielo de inmediato. En cambio, se tomó un momento para pensar. 2 días antes, había vivido lo que sospechosamente parecía la batalla pueblerina de Fénix Oscura. Ahora los X-Men lo llamaban de nuevo. No para tomar algo. No para una noche de póker. Otra pelea. Y como había sido tan tonto como para bromear sobre extraterrestres, ahora sí que lo sabía. Lo que planteaba la pregunta. ¿Había provocado su pequeña ocurrencia algún tipo de efecto mariposa? Recordó cómo, en las películas, ambos bandos simplemente, se lanzaban a la batalla sin presentaciones. Como si nadie supiera quién era el otro ni por qué luchaban. ¿Se detuvieron los X-Men a pensar alguna vez? Espera, ¿quiénes son estos tipos? De cualquier manera, si aparecía, significaba otra pelea. Probablemente frente al gobierno estadounidense. Lo que significaba que su identidad secreta estaba perdida a menos que se disfrazara. Un traje, una máscara, algo para ocultar su rostro. Claro, podría simplemente mantenerse al margen. Tranquilo, dejando que la historia se desarrolle, manteniendo un perfil bajo. Esa sería la opción sensata. La opción segura. Pero claro, ¿y cuándo más iba a conseguir asientos en primera fila para una película de acción real de Marvel? Una batalla contra extraterrestres, nada menos. Pasar esa entrada le parecía un crimen. Henry suspiró. No estaba allí para jugar a ser el salvador del mundo.
Incluso si estallara la Tercera Guerra Mundial y las bombas nucleares iluminaran el cielo, probablemente podría simplemente flotar sobre el caos, con los brazos cruzados, y ver cómo ardía el planeta. Pero Raven era un problema. Ya lo había engañado una vez vistiendo la cara de Eogurn. Podría volver a hacerlo. ¿Y ser el objetivo de un cambiaformas que podía parecerse a cualquiera? Eso era peor que ser perseguido por toda una agencia de inteligencia. A la gente en línea le gustaba llamar a Mystique la novia perfecta. Sí, claro. Henry se estremeció. Imagina tener intimidad y, ¡zas! En medio del acto, se quita el disfraz y ahí está la piel azul y el pelo rojo. Eso no solo me desanimó, sino que me provocó un trauma. Un trauma para toda la vida, a nivel de terapia. Y eso sin contar que llevaba viva desde la Segunda Guerra Mundial. Al menos 50 años, quizá más. De la misma generación que la encantadora tía que esperaba en la villa. Henry se estremeció. Los antiguos habían advertido sobre 3 grandes venenos para los hombres. El té frío, el vino suave, y las mujeres mayores. Resulta que no se equivocaban. Se les había olvidado añadir. No solo destrozan el cuerpo, sino también el alma. Capítulo 159. La reunión Genosa. Una isla refugio para mutantes, si se le puede llamar así. Cuando el Blackbeard atravesó las nubes y cayó sobre la pista de aterrizaje por segunda vez en una semana, Eric Lenser no pudo evitar poner los ojos en blanco. 2 veces en una semana. A este paso, los X-Men deberían empezar a pagar el alquiler. Claro que no podía simplemente lanzar el avión al océano como quería. En cambio, salió con un pequeño escuadrón de su gente, formando una ordenada fila de rostros de bienvenida. Una palabra en falso, un movimiento en falso, y los X-Men se verían obligados a salir de la isla por la masa de agua más cercana. La Hermandad y los X-Men tienen una larga historia. Demasiado larga. Esta vez, sin embargo, no fue ese chico impulsivo el que bajó del avión. Era un viejo amigo. Eric saludó cálidamente a Nkoi, extendiendo su mano. Por los viejos tiempos, Eric lo cogió. Lo agarró con firmeza, pero entrecerró los ojos. ¿Sabes que estamos bajo vigilancia constante del ejército estadounidense? Que el Blackbeard aterrice aquí cada pocos días no es precisamente señal de discreción. Hank sonrió tímidamente. Créeme, lo sé. Pero esto es urgente. Me envió Raven. Ese solo nombre bastó para que Eric se torciera la boca. ¿Raven? ¿Y qué dijo exactamente? Hank no perdió tiempo. Expuso rápidamente la situación y terminó mostrando una fotografía. Quiere que nos ayudes. Los Décimo Men son medio equipo ahora mismo. No podemos con una nave de guerra alienígena solos. Eric miró la foto, luego a Hank, y finalmente se burló. ¿Manejarlo? Ni siquiera podemos rascarlo. Si ves algo así, llamas a los militares. No a nosotros. Tocó el contorno borroso del barco en la foto. Incluso un mutante de nivel Omega es solo un soldado de infantería. No puedes esperar que destruyamos naves espaciales. Mi alcance es limitado. Puedo doblar metal, pero no puedo sacar una nave de guerra de su órbita. A menos que tengas un plan para teletransportarnos mágicamente al interior, no somos más que simios lanzando piedras al cielo. Por fin alguien en la sala dijo algo con sentido. ¿Qué clase de estratega esperaba que los extraterrestres desplegaran naves espaciales gigantescas, equipadas con armas capaces de cristalizar continentes, y luego que enviaran tropas terrestres para un duelo a espada? Eso requeriría un comandante alienígena tan incompetente que tendría que ser ascendido por puro nepotismo. Hank hizo una mueca, pero insistió. Esta foto es la única prueba que tenemos. Ya he contactado con observatorios, estaciones de investigación y cualquiera capaz de escanear la órbita. Nada. Nadie más puede verificar su existencia. Ni siquiera el Dr. Richards, quien me ayudó a revelar esta huella, pudo localizarla. Lo que Hank no sabía era que Reed Richards lo había intentado durante unos 30 minutos. Al no encontrar nada, se encogió de hombros, lo archivó en la sección desaparecido y volvió a estudiar los patrones de radiación cósmica. Sin pruebas, continuó Hank, no podemos lograr que el gobierno actúe. Para cuando haya pruebas concretas, podría ser demasiado tarde. Por eso te necesitamos. Ridículo, murmuró Eric en voz baja. Infantería contra una nave de guerra. Incluso si todos los mutantes vivos fueran de clase Omega, sería un suicidio. Una explosión de un camión montado en una nave y toda la isla quedaría reducida a cenizas. Hank, conociendo bien a Eric, vio la negativa formándose en sus labios y soltó la carta del triunfo. Raven dijo, que le debes una. Eso hizo que Eric se detuviera. Entrecerró los ojos. ¿Y qué se supone que le debo exactamente? Hank tosió. 1973. Ya sabes de qué hablo. Eric hizo una mueca como si hubiera mordido papel de aluminio. ¿Eso? ¿Después de casi 20 años todavía lo conserva? Eric Hank extendió las manos. Ya sabes cómo es. Para una mujer, una deuda es para siempre.
Y a menos que te disculparas cuando yo no estaba y a juzgar por cómo ella nunca lo mencionó, supongo que no lo hiciste, aún le debes algo. Eric apretó los dientes. Honestamente, casi había olvidado el incidente. Ambos habían seguido adelante, o eso creía. Pero al parecer, Raven simplemente lo había archivado, esperando el día en que fuera útil. De acuerdo, dijo finalmente, cediendo. Ayudaré. Pero entiendan esto. No traeré un ejército a Estados Unidos. Solo llevaré a unos pocos. Un equipo de ataque, nada más. Mi objetivo será demostrar que la nave existe y recuperar a Jin. Eso es todo. ¿La nave de guerra? Eso es un problema para los militares. Eso es todo lo que pedimos, dijo Ann con visible alivio. Eric se volvió hacia sus seguidores. Fuego solar. Selene. Prepárense, salimos para América enseguida. Dos dieron un paso al frente. A simple vista, parecían humanos. Solo otro hombre y otra mujer. Excepto que la mujer llevaba el pelo rapado, de color violeta, mientras que el hombre llevaba el pelo oscuro recogido en una trenza tan larga que le llegaba más allá de la cintura. Los roles de género parecían haber sido invertidos. ¿Solo dos? Preguntó Ann sobresaltado. Valen más que una docena de tus reclutas, respondió Eric con frialdad. Y mi sola presencia en suelo estadounidense será suficiente para quitarle el sueño a medio Pentágono. No tientes a la suerte. Ann suspiró, cediendo. De acuerdo. Pero, todavía estamos esperando a uno más. ¿Oms? Una salida ajá. Damas y caballeros, la fiesta por fin puede comenzar. La voz provenía de la arboleda. Todos se giraron. Apareció un hombre vestido como un sueño febril. Un traje rojo rosa. Chaleco amarillo canario. Camisa verde bosque. Zapatos marrones de claqué. Su cabello, peinado hacia atrás en un pompadour grasiento, estaba teñido de verde neón. Su rostro estaba cubierto de polvo blanco, con una nariz bulbosa de payaso roja, labios pintados de color carmesí que se extendían hasta sus mejillas, cruces de estrellas negras pintadas sobre sus ojos y cejas pintadas de rojo a juego. Avanzó pavoneándose, balanceando las caderas a cada paso, y anunció con voz cantarina. Toc, toc. Nadie respondió. ¿Quién anda ahí? Continuó alegremente. Sopa. ¿Sopa quién? El Joker de la sopa. Soltó una carcajada frenética, doblándose de risa ante su propio chiste. Ja. Ja 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 ja. Los mutantes de Genosa lo miraron como si acabara de llegar de otro planeta. Y tal vez, en cierto modo, lo había hecho. Capítulo 160. El desastre del traje de payaso. El chiste cayó como un rayo. Un planteamiento clásico, un remate clásico, pero nadie rió. Ningún mutante en Genosa esbozó siquiera una sonrisa. Todos se quedaron mirando al recién llegado en un silencio horrorizado. ¿De dónde demonios ha salido este payaso? Murmuró Eric con abierto disgusto. Hank, visiblemente incómodo, lo miró. ¿No es uno de los tuyos? Por favor. Si alguien así apareciera en mi isla, ya se lo habría echado a los peces. El autoproclamado payaso se pavoneó hacia adelante, con las manos extendidas teatralmente mientras su cara pintada miraba lascivamente a un lado y al otro. Así que esta es la gran reserva mutante, ¿eh? Un lugar muy turístico. Dime, ¿dónde está el casino? Debo advertirte que estoy sin blanca. Pero si pierdo, siempre puedo saldar mi deuda actuando. Malabarismos, caídas, chistes malos, lo que sea para que siga llegando la comida. Solo comida y alojamiento, eso es todo lo que necesito. No era sutil. Se burlaba de Genosa como si fuera un parque temático de una reserva nativa americana. Eric apretó la mandíbula. Quería callarlo con un metal, pero el payaso seguía hablando. Pero es una isla preciosa. Muy orgánica. No comen mucha comida procesada por aquí, ¿verdad? ¡Qué bien! Esa cosa los matará. O los mutará. O ambas cosas. Pero bueno, no todo es malo. A los ecologistas les encantaría vivir aquí. Todo cultivado a mano, sin coches, sin electricidad. ¿Y si se pierde la cosecha? Mala suerte. Morirse de hambre como en los viejos tiempos. ¡Viva la vida verde! Se inclinó con aire de complicidad, con las cejas rojas frunciéndose por la pintura de la frente. Aunque, seamos sinceros, el poliéster no es precisamente ecológico. Y veo mucho poliéster. A menos, claro, que tengas una bonita planta petroquímica verde escondida por ahí. De lo contrario, eres tan auténtico como esa celebridad climática europea, ya sabes a cuál me refiero. La chica que da discursos sobre salvar el planeta pero aún así vuela a todas partes. Los mutantes simplemente se quedaron mirando. Mira, lo que digo es, ¿por qué no ir hasta el final? Genosa es una isla tropical. Húmeda. Calurosa. No necesitas toda esa ropa. Ve a lo nativo. Una hoja por persona. No importa si eres hombre o mujer, ¿me entiendes? Sus cejas pintadas rebotaban mientras las movía, logrando lucir sórdido incluso bajo medio kilo de maquillaje de payaso. Eric, que había estado considerando poner al hombre en su lugar, se rindió de golpe. Discutir con lunáticos estaba por debajo de él.
No se les ladra a los perros ni se lucha con cerdos en el barro. Con un gesto brusco, despidió a sus seguidores de la hermandad y se alejó a grandes zancadas para prepararse, siempre con el casco por delante. Con ese escudo psíquico, Javier podía mantenerse alejado de su mente y el mundo estaba a su disposición. Eso dejó a Hank solo. Desafortunadamente. El payaso lo miró de inmediato, rodeándolo con el brazo como si fueran viejos amigos de copas. Así que fuiste tú quien me llamó. ¿Eh? Con la excusa de los extraterrestres, metiéndome en tu lío. ¿Tienes idea de lo valioso que es mi tiempo? Docenas de dólares por minuto. Hank se quedó paralizado y entrecerró los ojos. ¿Henry? El payaso sonrió de oreja a oreja. No, no, no. No existe Henry. Solo el super guasón. Igual que tú. Hank es Hank, bestia es bestia. Dos nombres, el mismo tipo, sabores diferentes. Soy el mismo. Mitad payaso, mitad héroe, mitad idiota, mitad genio, mitad cobarde, mitad molestia. Soy básicamente una sopa mutante. Revuelta, no agitada. Hank gimió. El payaso seguía balbuceando, arrastrándolo hacia el mirlo. Así que. Extraterrestres. ¿Contra quién luchamos, ¿Extraterrestres? Me encanta pelear con niños. Un puñetazo y se desmayan. Si lloran, les das otro golpe. ¡Bum! Problema resuelto. Se llama amor duro. De niño me inculcaron un montón de movimientos, pero nunca los usé. Ahora es la oportunidad perfecta. Y oye, los niños son mucho más divertidos cuando son de otros, ¿verdad? Para ya. Espetó Hank por fin, empujándolo. Se frotó las sienes. Bien. Super Joker. Como sea. Solo, sube al avión. Busca un asiento. Y por el amor de Dios, no me hables mientras vuelo. De acuerdo. El payaso se cerró la boca con una cremallera invisible. Luego, como era de esperar, se subió directamente al asiento del piloto. Hank se quedó paralizado a medio paso. ¿Sabes siquiera volar el Blackbird? Claro. El payaso señaló controles al azar como un niño en una juguetería. Este es el tren de aterrizaje. Ese es el botón de despegue. Este activa el piloto automático para aparcar en paralelo. Ese es el dial de la radio. Y este mi favorito, el volante. Que creo que funciona al revés. Izquierda significa derecha, derecha significa izquierda. Y esa es la cafetera. ¿Y dónde está el freno de mano? Perfecto. Todo lo que acabas de decir estuvo mal, murmuró Hank. Sal. De. Mi. Asiento. Pero qué buena es la vista desde aquí arriba. Se quejó el payaso, ajustando la altura del asiento y el ángulo de reclinación como si se estuviera preparando para un viaje por carretera. Ya basta. Hank adoptó su forma bestia, agarró al payaso por la nuca y lo sacó de la silla como a un gato travieso. Lo arrojó al asiento trasero y le abrochó el cinturón. Si hubiera habido herramientas de soldadura cerca, Hank podría haberlo sellado allí para siempre. Cuando Eric finalmente regresó con Selene y Sunfire, enseguida vio al payaso, felizmente abrochado al asiento trasero. Entrecerró los ojos. ¿Viene con nosotros? La voz de Hank sonó tensa. Raven fue muy específica. Lo quería. ¿Mutante? Preguntó Eric fríamente. No, dijo Hank con una mueca. Dice que es un extraterrestre. El mirlo se quedó en silencio. Eric, Selene, fuego solar. Los tres giraron lentamente la cabeza hacia la figura pintada. El payaso pestañeó y puso unos ojos grandes y llorosos, como los de un cachorrito. La clase de mirada que daba ganas de pegarle un puñetazo en la cara. Y de alguna manera, ese era probablemente el punto.